Mientras preparan todo, ¿cómo les fue ayer? ¿Bien? Bueno. La idea es que a medida que pasen las reuniones, digamos, sea cada vez más dinámico, que tengan más participación ustedes. Ustedes vieron que los chicos es lo que buscan, que haya interacción, que haga preguntas, que bajen lo que están ligados a la realidad, a los intereses de cada uno. Así que siéntanse libres de preguntar todo. ¿Sí? Justamente le iba a decir, si les parece, que antes de que empecemos con la temática de hoy, si alguno tiene alguna pregunta que haya quedado por ahí, alguna duda de lo que fuimos charlando ayer. ¿No? Bueno, nos habíamos quedado en esta parte que era la de los activos que habíamos puesto financieros como de renta variable, y les había hecho un comentario acerca de los fondos comunes de inversión. Les decía de que se los pusimos ahí, pero no son en sí instrumentos de renta variable. ¿Por qué? Porque ¿qué es un fondo común de inversión? Empezamos por ahí, no sé si todos saben lo que es un fondo común de inversión o alguna vez escucharon hablar de fondos comunes de inversión. ¿Cómo funciona un fondo común de inversión? Hay un administrador que se encarga de manejar una cartera de inversiones. Básicamente es como que, digamos, de nuevo lo bajemos al ejemplo que le daba de la SGR. Yo le digo a todos ustedes, en lugar de que inviertan de manera individual, aportemos cada uno, supónganse, 1.000 pesos y me lo dan a mí. Y yo me encargo de realizar inversiones con ese dinero. ¿Cuál es la ventaja? Que entre todos vamos a poder tener una cartera más diversificada, una de sus principales ventajas. Si cada uno pone 1.000 pesos y lo hace de manera individual, capaz que puedan comprar un activo financiero y nada más. En cambio, si lo hacemos de manera conjunta, todos van a tener una participación en una cartera más diversificada. ¿Por qué? Porque ya entre todos podemos comprar otro tipo de activos y tener justamente una participación de la cartera total. ¿Se entiende? Al mismo tiempo ya están delegando en mí la administración de ese dinero. Ahora, no puedo hacer cualquier cosa yo con esa plata. De alguna forma ustedes tienen que saber más o menos en qué voy a estar invirtiendo. Entonces cada fondo tiene un estatuto donde limita y determina cuáles son los objetivos de inversión del fondo y en qué tipo de instrumentos puede invertir ese fondo común de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Hay fondos que son 100% de acciones, donde ya ustedes saben de que la cartera va a ser de acciones. Entonces el riesgo es alto también. ¿Por qué? Porque tengo que estar siempre en acciones. Si el mercado es bajista, yo igual tengo que estar en acciones, no puedo estar en otro tipo de instrumento porque el estatuto del fondo me lo prohíbe. Entonces, si hay un mercado bajista, y algo me va a pegar. Ustedes no deberían estar en ese momento en el fondo. ¿Por qué? Porque pueden salirse cuando quieran. No están obligados a quedarse. ¿Se entiende? Entonces, entro a un fondo de acciones cuando pienso que el mercado va a andar bien, cuando pienso que las acciones van a estar alcistas. Y si pienso que las acciones van a estar bajistas, me salgo. Y ahí entra el análisis que tienen que hacer después cada uno de ustedes como inversores. ¿Por qué? Porque no es que le doy la plata al fondo y el administrador se encarga y va a estar todo bárbaro. No. Si el mercado es bajista, el fondo ese le va a pegar, va a caer. Entonces yo tengo que tratar de en ese momento no estar invertido en ese fondo. ¿En qué tipo de fondo tendría que estar? Tal vez en uno de tasa de interés. Hay fondos que no pueden invertir en acciones, sino que tienen que estar sí o sí en instrumentos de renta fija. Sí o sí en tasa de interés. Dentro de los instrumentos de renta fija, algunos pueden estar a más largo plazo y otros a muy corto plazo. Hay fondos comunes de inversión que solamente pueden invertir en plazo fijo y saldos a la vista. O sea, que son fondos comunes de inversión. ¿Para qué les sirve a ustedes entrar en ese fondo común? Si es solamente plazo fijo y saldos a la vista. Por seguridad, pero al mismo tiempo vos tenés la liquidez. Esos tipos de fondos están hechos para empresas, sobre todo. Son los fondos que se llaman de money market. Nada, lo vamos a nombrar. Pero, ¿qué quiere decir money market? Mercado de dinero. Y son fondos de liquidez, se llama. Donde una empresa por ahí tiene en cuenta corriente, como les comentaba, unos pesos que le quedan por unos días. En lugar de dejarlo quieto, genera algo de intereses y tiene la disponibilidad inmediata o al día siguiente de los fondos, dependiendo del tipo de fondo. Sí. ¿Cómo sería ese movimiento? En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros recaudamos toda la semana, los cheques únicos son todos con fecha sábado para depositar el producto. Una organización nuestra.
Claro. Por ejemplo, esa plata que se recauda semanalmente se puede depositar en esa cuenta. Sí. Y el lunes, o sea, pero ¿cómo sería el movimiento, digamos? Se hace una transferencia a una cuenta que te da la sociedad de bolsa, ahí se te acredita en tu cuenta comitente, se hace la suscripción al fondo y en el momento en que vos querés rescatar, se pide el rescate a tu caja de ahorro o tu cuenta corriente. Inmediato eso. El rescate, hay fondos que son tema cero, les comentaba ayer, que quiere decir que es hoy, o sea, no tiene plazo, temas 1, temas 12, usa, por ahí lo van a escuchar, por eso se los comento. Tema 0 es inmediato, temas 1 es un día de demora, temas 2 hasta 2 días de demora. Igual a partir de que hacer el rescate ya el mercado no te afecta, digamos. Tardan 2 días. No, cuando vos haces el rescate salís al precio de cierre de ese día. Por eso es lo que le iba a decir, el tema 0 no es inmediato. ¿Por qué? Porque se te acredita vos al cierre del día, tipo 5 de la tarde recién. Lo tenés en el mismo día en tu cuenta corriente, pero al cierre del día de mercado, que es a las 5 de la tarde. ¿Se acuerdan que el mercado cerraba a las 5? Ese es uno de los limitantes por ahí que tenemos cuando entramos en fondo. Ya vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Pero eso es uno de los limitantes porque siempre salgo al precio de cierre del día, no puedo salir en el medio del día. Siempre salgo al final del día, o sea, al precio de las 17 horas, a ese valor estoy saliendo. Del día que pedí el rescate. Ya no me afecta para el que esté más 2, esos 2 días de demora de la acreditación. Yo ya congelé el precio el día que pedí el rescate. Las 48 horas son simplemente una cuestión operativa del mercado que demora en hacer la liquidación en algunos tipos de fondos. ¿Y cómo se deposita en una cuenta comitente? A través de una transferencia bancaria. O puede ser en efectivo solamente en pesos. En dólares no se acepta depósito, tiene que ser sí o sí transferencia. Y no todas las sociedades de bolsa te aceptan efectivo, ya depende de si te dan el servicio de recaudación o no. Algunas sociedades de bolsa tienen acuerdos con bancos para hacer lo que tienen una cuenta recaudadora. Son cuentas que están exentas de ingresos brutos y débitos y créditos, porque si no, no tendría sentido la inversión, entonces tiene que estar exento y sería una doble imposición porque es la misma plata que va y vuelve. Entonces no te tienen que cobrar tampoco. Pero la gente de bolsa sí te cobra un porcentaje. No, en lo que es fondos comunes de inversión, las comisiones son implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Sobre el rendimiento que a ustedes le dan, la administradora ya se descontó una parte. O sea, si yo les digo el fondo les rindió un 45%, es porque en realidad la cartera rindió un 47%. Y el 2% ya se lo quedó a la administradora. A ustedes le dieron el 45%, ni se enteran de que tienen un costo. Si hay un costo, obviamente, porque si no tampoco tendría sentido, pero es implícito. Uno no se entera, nunca te sacan plata, sino de que te acreditan menos. ¿Y eso cómo se puede averiguar acá en Mendoza, por ejemplo? ¿Por dónde se comienza? Mirá, la realidad es que acá en Mendoza no tengo conocimiento de quiénes están en la plaza, pero después vas a quedar en contacto con nosotros, lo podés hacer a través nuestro también. Sí, nosotros somos también, como te comentaba, representantes de sociedad de bolsa, y esto no necesitas que sea local, o sea, lo podés hacer desde cualquier parte. ¿Y ustedes tienen acuerdo con algún banco? Sí, con el banco francés y el banco macro, no sé por ahí cuál queda más cómodo acá, pero sí se puede hacer depósito directamente en efectivo. Igual hay muchas administradoras en todo el país, ¿no? Claro, sí. Enseguida vamos a entrar a una página donde pueden ver todas las administradoras y cada fondo de cada familia, ¿sí? Sí, de sí. cada administradora, ¿sí? Y comparar De hecho, rendimientos y todo. Los bancos también tienen su familia de fondos, ¿no? O sea, el Galicia tiene los fondos FIMA, el Macro tiene los fondos Pionero, el francés tiene los fondos... Ay, se me borró ahora. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar. Pero cada banco tiene también su familia de fondos. Lo que pasa es que, como le digo, ustedes van al banco y no les ofrecen eso. O sea, si ustedes preguntan, le van a decir sí están, pero no los van a asesorar bien porque no están capacitados tampoco los oficiales y no los miden por eso. O sea, la realidad es que el oficial tiene un objetivo de conseguir plazo fijo. Si hace fondo común de inversión, no le suman nada. Lo tiene que hacer para darle el servicio al cliente, pero es lo mismo que nada para él. Pero bueno, sin irnos tanto del tema, hay dos tipos de fondos comunes de inversión, abiertos y cerrados. Los abiertos, ¿qué quiere decir esto? Que
hay cantidad de cuotapartes ilimitadas. ¿Qué es la cuotaparte? Esa participación que ustedes pasan a tener cuando aportan a un fondo. Supongamos que entre todos ponemos, no sé si somos 20 hoy, pero supongamos que somos los 20, ponemos 1.000 pesos cada uno, entonces tenemos 20.000 pesos. Eso, en un momento inicial, definimos que cada cuotaparte vale 1 peso. ¿Cuántas cuotapartes van a tener cada uno de ustedes? 1.000. Ahora, Eduardo se había quedado afuera y quiere entrar mañana. Él entra con 1.000 pesos. ¿Qué pasa? El valor de la cuotaparte cambia. Exactamente, pero al ser abierto, no es que alguien tiene que salir de ustedes, sino de que él puede incorporarse. Ahora el fondo vale 21.000 y se divide en 21.000 cuotapartes de 1 peso cada una. Después lo que va a ir cambiando a medida que vamos invirtiendo es el valor de la cuotaparte. Ustedes siempre van a seguir teniendo 1.000 cuotapartes, pero mañana ya no va a valer 1 peso, va a valer 1,10, pasado 1,15 y así sucesivamente. Entonces, lo que es fijo es la cantidad de cuotapartes, esa participación que ustedes tienen. Pero puede entrar y salir gente de manera libre, por eso se llama abierto. En lo que es cerrado no funciona así. Los cerrados, si éramos nosotros, hacíamos un fondo cerrado, éramos 20 y Eduardo quería entrar, alguno de ustedes tenía que salir para venderle su participación a él. ¿Se entiende? Ya ahí uno tiene que venderle al que quiere entrar. Este tipo de fondos en la Argentina no se usan casi. O sea, la realidad es que no van a estar casi nunca operando este tipo de fondos. Sí se usaron para lo que fue el blanqueo de capitales, que se le daba una exención al que blanqueaba invirtiendo en tipo de fondos cerrados que estaban destinados a inversión en economía real y no financiera, pero son poco comunes. Los que van a participar normalmente son de este tipo. En los fondos abiertos, donde lo que ustedes tienen que saber es que compran una cierta cantidad de cuotapartes al precio que entran hoy, tienen que salir después, mañana o pasado mañana o cuando sea, a un precio mayor de esa cuotaparte. Pero la cantidad de cuotapartes que ustedes suscribieron, eso ya es fijo. Hay distintos tipos de fondos de común inversión, como les decía. Tenemos los de renta fija, los de renta variable, los de dinero o money market, los que les comentaba recién, y el mixto. ¿Cuál es la diferencia entre renta fija y el de dinero? El de dinero es de liquidez, yo les decía. Es un fondo que no asume riesgo, va siempre para arriba. Te devenga intereses día por día. Está diseñado para justamente rentabilizar excedentes que sean temporales, que no sepamos cuánto tiempo vamos a disponer de ese dinero. Por ahí 2, 3 días, una semana, 15 días, un fondo de dinero. ¿Por qué? Porque tiene volatilidad cero. Va siempre para arriba. No sé exactamente cuánto va para arriba, pero todos los días sube un poquito porque me va devengando intereses. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el de renta fija no es así. A pesar de que es renta fija, tiene instrumentos de largo plazo. ¿Qué pasa si el fondo tiene el bono a 100 años de Argentina? No lo va a cobrar nunca tampoco, dentro del tiempo que nosotros tenemos en el fondo. Entonces, ¿cómo lo evalúa o cómo les da a ustedes interés? De acuerdo al precio que tiene en el mercado. Y ese precio se define también por oferta y demanda, entre otras cosas. Entonces, si bien es renta fija, acá tengo algo de volatilidad. No mucha, pero sí hay ya un poquito de movimiento de precios. No sé exactamente, y pueden incluso hasta ser negativos algún día. No siempre. En el largo plazo son alcistas porque es renta fija. Ya cuando veamos bonos esto se va a entender mejor. Pero tienen que saber que por ahí entran en un fondo y es de renta fija y hay un día que es negativo. Y me dicen, che, ¿por qué es negativo? No, sí se puede. O sea, es normal. Cuando las tasas de interés suben, hagamos un ejercicio rápido. ¿Qué creen que pase si ustedes, por ejemplo, entran en un alete hoy? Un bono en dólares. Que le va a pagar un 5% al vencimiento. Pero al medio, antes de que venza, se quieren salir. Quieren venderlas. Y Argentina está en plenas elecciones, no se sabe qué va a pasar y hay mucho
riesgo de entrar en default. ¿A quién se lo venden? ¿Qué va a pasar? Baja el precio, exactamente. Es como cualquier otro tipo de bien de oferta y demanda. Si nadie me lo quiere comprar, para poder venderlo, seguramente lo que tengan que hacer es bajar el precio. ¿Por qué? Porque al bajar el precio, lo que estoy haciendo es aumentarle el rendimiento al que me lo compra. Es un poco contraintuitivo, pero hay una relación inversa entre precio y rendimiento en los bonos. Esto es algo que les tiene que quedar claro para la parte de bonos. La tasa es fija, es el 4,5. Y el gobierno no le interesa que pase en el mercado secundario. Esto tiene que ver con el mercado primario y secundario. En el mercado primario se colocó al 4,5 y el gobierno ya cerró al 4,5 y va a pagar 4,5. El tema es que si las condiciones en el medio empeoraron, el que quiera salirse del bono hoy se lo tiene que vender a alguien que le acepte ese 4,5. Y tal vez ahora nadie quiere estar en Argentina por un 4,5 en dólares. Le va a exigir un mayor rendimiento. ¿Y cómo le podemos dar el mayor rendimiento si la tasa es el 4,5? Bajamos el precio. Vendemos, supónganse, a 90 por cada 100. ¿Qué quiere decir esto? Por cada 100 dólares que yo había invertido, se lo vendo a 90 dólares. Entonces el que me lo compra tiene la ganancia de capital porque está pagando 90 dólares por cada 100 que va a cobrar, aparte de los intereses que paga el bono. ¿Se entendió un poquito, por lo menos? Es un poco contraintuitivo al principio porque decimos, cuando yo estoy invertido en bonos no quiero que las tasas suban, quiero que bajen. Ese es otro tema. Muchas veces invertimos en un bono y sube la tasa. Y que yo va a decir, bueno, buenísimo, o no. Y en realidad no. Salvo que el bono sea de corto plazo y yo lo renueve a esa nueva tasa, y ahora ya tengo la tasa más alta. Si yo me metí en un bono de largo plazo y las tasas suben, yo lo que estoy haciendo es, yo congelé una tasa al 50, supónganse, y ahora la tasa está en 70, yo estoy perdiendo. Porque la tasa ahora está en 70. Ahora no estoy perdiendo en términos nominales, porque me van a pagar un 50%. Pero si lo vendo, tengo que bajar un poquito el precio, cosa de equiparar ese 70% que ahora conseguiría alguien en el mercado primario. El que me lo va a comprar va a hacer ese juego. O les compra a ustedes o entra en el mercado primario. Entonces, para que sea indistinto, nosotros tenemos que equiparar el rendimiento. ¿Se entiende eso o no? Entonces, cuando yo invierto a largo plazo en renta fija, cuando pienso que las tasas van a bajar. Ahí me voy al largo plazo. Cuando estoy en una época en la que las tasas están subiendo, me voy al corto plazo. Lo bajemos al plazo fijo, por ahí se vuelve más fácil. Si hoy van al banco a hacer un plazo fijo, ¿a qué plazo lo hacen? ¿A 30 días, 60, 90, 120? Hoy día a 30. A 30. Además de que tenés mucha incertidumbre, que no sabes qué va a pasar en 120 días, si las tasas están subiendo, yo lo que tengo es la expectativa de dentro de 30 días te renuevo con tasa más alta. ¿Se entiende? Ahora, si yo congelo tasa por 120 días y las tasas están subiendo, yo ya congelé 120 días la tasa fija. Entonces no agarro esa suba de tasas. Esto es lo mismo. Cuando las tasas pienso que van a subir, me voy al corto plazo. Cuando pienso que las tasas pueden empezar a bajar, me voy al más largo plazo. Porque ahí voy a tener ganancia extra. ¿Cómo se hace para prever eso? Para saber Ahí justamente entra un poquito el análisis de bonos, que después lo vamos a ver en el módulo de bonos. No me quiero ir tanto por las ramas, pero es un poquito también de criterio de cada uno. O sea, esa parte. Después vos vas a saber cuáles son los riesgos y es todo medible y es todo súper calculable en lo que es bonos, porque es renta fija. A veces a la gente le complica más el tema de bonos porque tiene un poquito de matemática que la parte de acciones de renta variable, pero la realidad es que es menos riesgoso invertir en bonos. Nada más que hay que conocer cierta dinámica, sobre todo cuando invertimos a largo plazo. Porque cuando invertimos a un bono en el cual no pensamos quedarnos hasta el vencimiento, tenemos que especular con a qué precio lo vamos a poder vender. ¿Se entiende esto, no? Yo lo voy a vender antes de que termine la vida del bono. Compré el bono de Argentina a 100 años, ¿por qué? Porque todos me dijeron, porque lo puedo vender. Bueno, bárbaro, pero ¿por qué compraría hoy el bono de Argentina a 100 años?
porque pienso que lo voy a poder vender más caro. ¿Cómo defino eso? Tengo que saber o hacer un análisis sobre el riesgo país argentino. Ese es el famoso riesgo país. ¿Sabían lo que era el riesgo país o no? Algunos saben lo que es realmente el riesgo país, porque muchas veces están en las noticias, pero no sabemos qué es. Y en la época del 2001 ni les cuento cómo estaba el tema del riesgo país. El riesgo país es el diferencial de tasa que Argentina paga con respecto a Estados Unidos. No es otra cosa que eso. Diferencial de tasa. Exactamente, porque se traduce en eso. El riesgo se traduce en cuánto le exigen los inversores a Argentina extra para estar invertidos en Argentina. ¿Se entiende o no? Y no es otra cosa que ese riesgo inherente a estar invertido en Argentina. ¿Por qué el bono de Argentina paga 8 o 9%? Y ahora está pagando mucho más. Hay bonos que, si ustedes compran un bono y si piensan que no va a defaultear Argentina, salgan de acá y compren bonos en dólares de corto plazo. El AO20 o el AI24. ¿Por qué? Porque son bonos que pagan dentro de poco y están rendiendo un 17-18% en dólares. ¿Les parece bueno o no? Renta fija les estoy hablando. No tienen que hacer nada. Simplemente hacer el análisis de que Argentina no va a defaultear. Si estamos seguros de que Argentina va a cumplir con sus deudas, me compro un bono en dólares, espero al vencimiento y le gane un 18% en dólares. ¿Cuánto me paga un plazo fijo en dólares? 2%. No llega al 3% generalmente. Entonces la diferencia es abismal. El tema es que tiene que ver con ese riesgo que hay potencial de que no se pague el bono. Entonces eso es el riesgo país, ese diferencial de tasa entre lo que paga Argentina, lo que tiene que pagar Argentina para endeudarse y lo que paga Estados Unidos. Hoy la diferencia es abismal. Es que lo calcula el JP Morgan, es un banco de inversión, pero la realidad es que lo determina el mercado. ¿Por qué? Porque depende de la oferta y la demanda, me va a ir haciendo subir los precios de los bonos argentinos o bajar, y eso me va a ir haciendo cambiar el diferencial de tasa entre lo que paga Argentina y lo que paga Estados Unidos. No sé si se entiende eso. Si empiezan a subir los bonos argentinos porque hay más demanda, el riesgo país está bajando. Si los bonos caen, el riesgo país está subiendo. Eso es siempre así. Cuando yo veo sube el riesgo país, tengo que saber que los bonos están cayendo. Que el precio de los bonos está cayendo. Eso es lineal, ¿no? Sube el riesgo país, los precios de los bonos están cayendo. Baja el riesgo país, los precios de los bonos están subiendo. No es otra cosa, como les digo, ese diferencial de rendimiento entre lo que rinde Argentina no paga. ¿Cuál es la diferencia? Como les dije, Argentina en las LETE pagaba el 4,5, pero la LETE ahora podía rendir un 7 para el que va a comprarla ahora. ¿Por qué? Porque está pagando 80 por cada 100, supónganse, de capital, pero Argentina paga el 4,5, ya se endeudó al 4,5. ¿Se entiende eso o no? El bono el AO20, tiene un cupón, una tasa de interés del 8,25% de tasa nominal anual, pero les digo que rinde un 17%. Argentina paga el 8,25% porque se endeudó cuando todavía no se consideraba tan riesgoso. Ahora, para el que entra ahora, le tenés que dar un rendimiento del 17% aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó con el que entró en el 8,25%? Para eso va a comprar el bono más barato. Pero ¿qué pasó con el que entró en su momento? ¿Está ganando o perdiendo plata? Está perdiendo plata, exactamente. No, porque ya está. Lo vendés, te lo pagan menos, lo vuelves a comprar, o sea, ya la pérdida ya está. Lo que tenés que esperar es que no defaultee Argentina. Ahí no vas a tener pérdida, porque vas a cobrar el 8,25, que no es malo tampoco, no es una buena tasa en dólares, porque es en dólares, pero ya estás como, te dirías, tenés que asumir el riesgo de ver si te va a pagar o no. ¿Por qué? Porque si no, tenés que hoy allá asumir la pérdida de venderlo hoy, más barato de lo que lo compraste. Ahora un país que frontea para salir del default tiene que pagar. Y sí, en algún punto se pagan, o sea, nunca no se paga nada. ¿Y qué se paga? En el momento que sin pagarlo, pagan al 8,25. No, se arregla, se hace un canje de deuda. La Baña, justamente que está ahora como candidato presidencial, es una de las cosas que él se destaca él mismo,
fue que él fue el que hizo el canje de deuda del 2005, que fue uno de los canjes más exitosos que tuvo Argentina, que tenía que ver con el default del 2001. En el 2001 Argentina defaultió, 2002 en realidad fue el que defaultió, y en el 2005 recién se hizo el canje. Pasaron 3 años hasta que Argentina le hizo una oferta a los tenedores de la deuda. La oferta fue: quita de intereses y te doy otro bono con buena tasa. Obviamente las tasas eran muy altas, pero te están dando otro bono a largo plazo. Hasta el vencimiento ganaste plata, pero te hicieron estar, digamos, en un bono muchísimos años, que no es la idea. Entonces, nunca perdés todo, pero no es conveniente, obviamente. Un default hay que mirarlo de afuera, no hay que estar adentro si es que hay riesgo de default. Ahora, este tipo de instrumentos tiene riesgo de default, este no. ¿Se entiende? Entonces tenemos que saber que hay instrumentos para cada momento. No es que, no, y bueno, pero entonces ¿en qué? Hay algunas cosas que sí se pueden hacer ahora porque estamos más tranquilos. Porque se puede, digamos, en el sentido de decir, bueno, a ver, una LECAPS no va a defaultear ahora. Es prácticamente un hecho, es en pesos y la plata está en el corto plazo, y son en el corto plazo. No va a defaultear. Una LETE dentro del gobierno de Macri no va a defaultear. Tiene el dinero ya cubierto para todo el 2019. La duda empieza a partir del 2020. Tiene la plata del FMI que ya se la adelantó encima. O sea que la realidad es que se sabe que Macri no va a defaultear en su gobierno. El próximo presidente es lo que no se sabe. ¿Pero por qué? No porque no va a tener la plata tampoco, sino porque si nadie empieza a renovar, si se pierde totalmente la confianza y todos los acreedores de repente te piden pagame, no lo puedes pagar. Pero es como en la empresa. Supónganse que el banco de repente le dice, che, lo que tenía 30 años, no, devuélvemelo ahora. No funciona así en el mercado, pero es un ejemplo. No lo vas a poder devolver. Necesitamos esa rueda del largo plazo. Bueno, los países así, yo le decía, Estados Unidos está súper endeudado, pero nadie tiene miedo de que Estados Unidos defaultee. ¿Por qué? Porque simplemente se le vence la deuda, el que quiere cobrar se va, pero hay un montón de otra gente entrando al mismo tiempo. Entonces, permanentemente están haciendo un rollover, se llama, de la deuda, donde algunos se van, pero otros entran, y ellos no pagan. ¿Se entiende? Le van pagando a los que se van con los que entran nuevos. Así se fundieron bancos en Mendoza. El Banco Agrario, por eso. Es que en algún punto eso tiene límite. ¿Por qué? Porque si no, si yo sigo tomando deuda, termina siendo hasta un esquema de Ponzi. No es así, porque sí se le mide a Estados Unidos. De hecho, ahora se le está reclamando bastante de que bajen su nivel de deuda, de que bajen su déficit fiscal. Entonces, no es que uno está ciego tampoco apretándole a Estados Unidos. Está muy endeudado, pero hoy por hoy no hay riesgo. De hecho, hace poco salió a colocar deuda y fue la que menor demanda tuvo en la historia en los últimos 10 años o 12 años. Ellos salieron a pedir, creo que era 2 billones de dólares, 2.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares. Y las ofertas fueron las más bajas de los últimos 12 años y superaron en 2,20% lo que ellos pedían. ¿Se entiende o no? Pedían 21.000 millones, se le ofrecieron 51.000, una cosa así o más, y es la oferta más baja que tuvieron en los últimos 12 años. ¿Pero por qué fue la más baja de los últimos 12 años? Porque China está en guerra comercial con Estados Unidos y se corrió de ofrecerle justamente tanto para entrar. Entonces, ahora, riesgo de que Estados Unidos defaultee no hay, porque todavía siguen teniendo más del doble de demanda de lo que necesitan, de lo que salen a pedir. ¿Se entiende eso o no? Ya igual va a quedar más claro cuando veamos la parte de bonos. Y después tenemos, bueno, los mixtos, los de renta variable, les dije exclusivamente acciones, pero dentro de esto también tengo que saber diferenciar algunas cosas. Hay fondos que replican el índice Merval, que es el índice de referencia de Argentina, ya vamos a ver lo que es. Hay otros fondos que son de gestión activa, donde tienen que estar en acciones, pero el administrador puede elegir en qué tipo de acciones está en cada momento. Entonces eso le da un poquito más de libertad al administrador para no tener que replicar un índice, sino que
estar posicionado en acciones sí o sí, pero en las acciones que ellos consideran que tienen mayor potencial. Hay fondos de renta variable que son de Latinoamérica, que ya no invierten solamente en Argentina, sino en acciones de toda Latinoamérica. Hay otros que son internacionales, que pueden invertir afuera también, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Entonces tengo que saber eso, más allá de que sea un fondo de acciones, cuáles son los limitantes y cuáles no, y cuáles son las flexibilidades que tiene el administrador para invertir dentro de ese fondo. Y después tenemos los fondos comunes de inversión mixtos, que tienen justamente ambos, una parte de renta variable y una parte de renta fija. Por ahí el mixto lo que permite justamente es mayor flexibilidad para el administrador. Puede decir en algún momento estar más expuesto a acciones, en otro momento estar más expuesto a renta fija, dependiendo de cómo está el mercado. ¿Se entiende? Entonces son volátiles también, pero les permite mitigar un poco los riesgos estando en uno o en otro tipo de instrumento en cada momento. Ventaja y desventaja de los fondos comunes de inversión. Como ventaja les ponemos manejo profesional, se le delega justamente las decisiones a un administrador que es un profesional del mercado de capitales. Diversificación, les decía esto, por ahí si ponemos 1.000 pesos cada uno, pueden comprar una cosa. Ahora si ponemos, cada uno individualmente va a poder comprar una sola cosa. Si lo hacemos como un fondo común, vamos a poder comprar capaz 30 distintos activos o 25 distintos activos y cada uno participa sobre cómo le vaya a esa cartera. Entonces ya todos estamos diversificados habiendo puesto 1.000 pesos cada uno. ¿Se entiende? Entonces toda esa gran ventaja, cuando uno ve cómo está invertido un fondo no tiene 2, 3 o 4 activos. Tiene 30, 40, 50 activos. Entonces de esa manera son fondos que están muy diversificados y eso justamente le baja mucho el riesgo a la cartera. Sí. Dentro de ese fondo puede haber que la política o curso de acción más agresivo, menos agresivo, porque es para todo por igual. O sea, más agresivo, que tiene un tono mayor riesgo. Exactamente, tenés que saber justamente cómo es el fondo. Y eso es lo que les venía comentando. Dentro del estatuto del fondo y dentro de los fondos que son considerados de renta fija, tenés algunos que son más agresivos que otros. Ahí te tenés que hacer asesorar un poco. De todas formas, es toda información pública. Lo tenés en la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, que es la CAFSI. CAFSI.org.ar. Acá tienen todos los fondos, que es lo que le comentaba Eduardo. Lo que tiene el mercado es que es súper transparente, está todo publicado, es todo fácil de encontrar, o sea, no hay nada que no sea de información pública. Acá podemos ir a consulta de fondos, no sé si se ve, ¿no? Sí. Consulta de fondos acá abajo. Bueno. ¿Vicepresidente decía? Por nombre. Tengo distintas formas de buscar acá los fondos. Tengo por administradora, que tengo que saber quién es la administradora. Nosotros le decíamos, somos representantes de Delta Asset Management, por ejemplo. Acá está Delta Asset Management. Después tienen todas estas. Pueden elegir cualquiera. Eso ya depende justamente de cada uno de ustedes. Después tenemos por depositaria, que es simplemente quién es el intermediario el cual tiene la cuenta dentro de caja de valores. Esto es muy técnico de cómo funciona el mercado y de las figuras que tiene que tener cada uno de estos organismos ante CNB. Así que no le presten mucha atención a esto porque no tiene mucho sentido. No todos pueden ser depositarios, entonces está limitada la cantidad de depositarios en Argentina. Y la otra es buscarlo por nombre o por atributos que definen el fondo. Si yo no conozco el nombre del fondo que quiero buscar, me voy a atributos que definen el fondo y acá pongo tipo de renta, tengo infraestructura, mercado de dinero, pymes, renta fija, renta mixta, renta variable y retorno total. Acá hay algunos que yo no les puse en las filminas. Básicamente, infraestructura, estos suelen ser los fondos cerrados que les comentaba. Tienen que estar publicados igual, pero son fondos cerrados que sobre todo en la Argentina se crearon para el tema del blanqueo de capitales, pero que no son para inversionistas, que
que como ustedes que pueden llegar a entrar. Mercado de dinero, eran los que sí les comentaba, los temas 0, temas 1. Pymes, estos son fondos que tampoco vamos a usar. ¿Por qué? Estos son fondos que se crearon para darle liquidez a los instrumentos de financiación que hay en el mercado de capitales, que son de empresas pymes. ¿Cuál es el tema? Yo les decía a ustedes, como pymes se pueden financiar a través del mercado de capitales, pero ¿quién les compra los instrumentos al fin y al cabo? En Argentina no es un mercado muy chico, entonces ustedes como inversores tal vez cuando empiecen a invertir no van a elegir una obligación negociable de una pyme como su primera inversión, ¿o sí? Por ahí ni la conocen a la pyme, porque justamente es una pyme, no es una grande empresa. Entonces lo que se crearon fueron fondos comunes de inversión que sí o sí tienen que estar invertidos en instrumentos pyme. De esa manera le dan liquidez al mercado para que es la parte de financiación de pymes. Renta fija, les comenté, renta mixta, renta variable, y el retorno total es donde ya le damos flexibilidad al administrador para que trate de conseguir el mejor retorno posible, pero son altamente volátiles. Tenemos que saber que mayor rentabilidad, siempre mayor riesgo. Hagamos, sí. Perdóname, con respecto, ¿cómo fue la última que nos Retorno total. Retorno total. ¿Eso está arraigado, digamos, al largo plazo? ¿Son de más largo plazo? Acá siempre te van a pedir un horizonte de inversión. Lo primero que se pregunta a alguien que va a invertir es cuál es su horizonte. Vos siempre tenés liquidez. Lo máximo que se te demora en acreditar la plata en estos fondos de lo de renta fija, renta mixta, renta variable y retorno total son 48 horas. Hay algunos fondos que invierten en el exterior que demoran hasta 72 horas, pero es lo máximo. Acá en Argentina máximo 48 horas, si me voy al exterior puede demorar hasta 72 horas. Pero el horizonte de inversión no pasa por el tema de liquidez, hay que diferenciar. Yo les digo, bueno, a ver, ¿cuál es tu horizonte? ¿Tenés un horizonte de 6 meses, 1 año, 2 años? Bueno, entonces sí podemos pensar en algún fondo de renta mixta, variable o retorno total. Ahora, si tu horizonte de inversión es de corto plazo, no te ofrezco ese tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque no se mueven de manera lineal. ¿Abriste el point fix o no? El mercado, bueno, no sé si me siguen un poquito con el mouse, no se mueve de manera lineal en lo que es este tipo de fondos. Yo no voy a ver una evolución de la cuota parte que sea así. Lo que voy a tener es justamente este tipo de movimiento. Y el problema es que en el largo plazo suelen ser alcistas, pero en el corto plazo, al tener esos picos y valles, si yo entro en un pico y necesito la plata en un valle, puedo estar perdiendo plata. ¿Se entiende eso o no? Entonces ahí está el tema del horizonte de inversión. Yo no te voy a hacer entrar en algo de renta variable o de renta de retorno total si tu horizonte de inversión es de corto plazo. Ahí te tenés que ir a un money market o a uno de renta fija que sea de corto plazo. Claro, son fondos que por ahí en el corto plazo, dependiendo de las condiciones de mercado, pueden tener un rendimiento bajo o negativo. Pero que en el largo plazo, sobre todo producto de la gestión activa que suelen tener, van para arriba, ¿sí? Pero te puede tocar un mercado súper bajista, como tuvimos hace un mes, que el riesgo país saltó 300 puntos, 400 puntos, y ahí no tenés cobertura de nada, ¿sí? A menos que tengan los dólares que lleguen. Si estás en esos tipos de fondos, por más gestión activa que tengan, te va a pegar, ¿sí? Entonces, por eso se pide el horizonte un poco más largo para que vos puedas tolerar la volatilidad que tiene en el medio del fondo. Después tenemos, si por ejemplo acá yo ya les puse todos para buscar y le di buscar, me tira región, entonces puedo ver Argentina, Brasil, global o Latinoamérica, le pongo todos también para que vean, y benchmark. ¿Qué es el benchmark? El objetivo que tiene el fondo. ¿Cuáles son las opciones? Eso se usa mucho, esa palabra benchmark en el mercado. Por ahí van a tener términos en inglés que nosotros se los replicamos acá, porque si después leen algo de mercado y demás, lo van a escuchar a la palabra. Entonces, para que ya se vayan familiarizando también con los términos, lo dejamos también muchas veces en inglés. Es el objetivo contra el cual se mide. O sea, benchmark en realidad es contra qué te medís. ¿Se entiende? Es como que te pones un objetivo del fondo y es decir, por ejemplo, entre 30 y 70%. Es muy amplio, pero lamentablemente en la Argentina es muy amplio. Son fondos que son de tasa de interés y que van a tener un benchmark entre 30 y 70.
La Cámara Argentina te define eso. ¿Para qué? Para agrupar, porque hay fondos de money market que están rindiendo muy poquito, hay fondos de money market que están rindiendo bastante. Ya depende justamente de cómo lo están administrando y de el tipo de margen de volatilidad también que le dejan al fondo. Claro, ¿contra qué se va a medir el rendimiento del fondo, básicamente? Por ejemplo, un fondo de tasa que se va a medir contra la tasa Butler, ¿sí? Entonces, el objetivo del fondo va a ser ganarle a la tasa Butler en ciertos periodos. A nosotros como argentinos, ¿cuál debería ser nuestro benchmark? Cada uno. La inflación, exactamente. Nos tenemos que medir contra la inflación, ese es nuestro benchmark. Tratar de ganarle a la inflación. ¿Se entiende? Entonces ellos se ponen otro tipo de benchmark. ¿A qué le tratan de ganar? ¿Contra qué se comparan? ¿Se entiende? Y se comparan, bueno, acá tiene este de 30 y 70, como te digo, es un invento de la CAFSI, que es para englobar algunos fondos que tienen objetivo de inversión de tasa directamente. Los que son tasa Badlar, que son los que replican la tasa de plazo fijo de $1.000.000, que es lo que le comentaba el otro día. Bovespa, ¿alguno sabe lo que es el Bovespa? ¿Qué es? Exactamente, el mercado es el índice, el principal índice de mercado de accionario de Brasil. IAMC es un índice de bonos de Argentina, ya vamos a usar esta página también. MSCI Latam es un índice también que hace el Morgan Stanley de acciones de Latinoamérica. El MAR es un índice de acciones argentinas exclusivamente. El Merval es un índice, el principal índice del mercado argentino, pero que tiene incorporado algunas acciones que no son netamente argentinas. Esa es la diferencia entre el MAR y el Merval. Ya lo vamos a ver igual. Pero bueno, esto incluso quedó un poco desactualizado porque ahora esto se llama S&P Merval. Hay algunos cambios. Sí. Y otros. Acá podemos poner todos también, pero bueno. Ya es una forma, como la que le digo, para que ustedes puedan ir viendo cuáles son las opciones. Yo ya le puse todo, ¿para qué? Para que vean la cantidad de fondos que hay en la Argentina. ¿Es un fondo de tecnológica? O sea, Argentina seguro que no. Me quedé dudando porque no sé si hay alguna administradora que invierta solamente en tecnológicas de afuera. Nosotros particularmente con Delta no tenemos. Sí tenemos uno que es de recursos naturales y que solamente invierte en recursos naturales en Argentina, uno que es internacional y que tiene acciones tecnológicas, pero no es que el estatuto del fondo define que sean tecnológicas. Afuera sí, ¿no? Afuera hay un montón de este tipo de fondos que solamente están en el sector tecnológico, porque son por ahí las que tienen el mayor boom en los últimos años, entonces tuvieron rentabilidades explosivas. Pero bueno, volviendo a la filmina, después entren a la cámara, curiosen, porque ustedes pueden entrar, les muestro rápido eso. Podemos entrar rápido en cualquier fondo. Qué sé yo, entremos rápido en cualquiera. Cohen Argentina, renta fija. Y acá le doy ver. Y me tira cómo fue el rendimiento el último día. Rindió un 0,096. Del mes va rindiendo un 2,84%. Del año me dice no tiene datos. Esto probablemente porque sea un fondo nuevo. Todavía no tiene un año de vigencia. A veces se van creando fondos nuevos también. Acá puedo filtrar por fecha. Y fíjense, es un fondo nuevo sin duda. Tiene un 100% en cuenta corriente de Banco Valores. Justo entré en uno que no tiene movimiento. ¿Se entiende? Tiene una sola cuenta remunerada de saldos vista, por eso los rendimientos son bastante bajos. En el mes me rindió un 2,84, mucho menos que un plazo fijo. Incluso. ¿Se entiende? Pero acá yo puedo curiosear y ver justamente la composición de la cartera. Entremos en otro porque este no tiene mucho sentido. Acá para acciones globales, a ver. No, bueno, no parece real esto. No, esto está mal. Cuando vean algo que parece demasiado bueno para ser real, probablemente lo sea. A veces tienen estos son páginas que son
organismos nacionales y a veces sí se demoran en actualizar o por ahí tiene algún error en la página, lamentablemente. Pero en general sí funciona bien. Vamos a algunos de Delta que sé que están... Porque también depende de que la administradora del fondo tiene que informar todos los días a la Cámara Argentina en el fondo. Entremos, por ejemplo, este es un fondo que es de Money Market, que les comentaba. Este es un fondo sin riesgo que en el día rindió un 0,13,33, en el mes también va rindiendo solamente un 2,22 en lo que va del mes, pero bueno, son 18 días, ¿no? En lo que va del mes. O sea, tenemos que trasladarlo a los 30 días para ver cuánto sería el rendimiento mensual. En el año va un rendimiento directo de 17,71, que si lo anualizas es un 49,9%. Como similar a un plazo fijo, pero que tiene esa liquidez, como le digo, esto es para empresas principalmente. Y es un fondo que va siempre para arriba y fíjense cómo está compuesto. Plazo fijo Banco Nación, plazo fijo, resto de activos, FCI Money Market tiene otros fondos comunes de Money Market y tiene cuenta corriente remunerada del Banco Superville, cuenta corriente remunerada, o sea, no tiene activos de riesgo. Y yo ya puedo ver la composición del fondo viendo que no tiene activos de riesgo. ¿Se entiende? Ahora me voy a uno de acciones y sí, va a tener activos de riesgo. ¿Y cómo creen que fue el rendimiento de los fondos de acciones del año pasado? ¿Cómo viene siendo ahora? Clase A o clase B es medio indistinto. Ustedes siempre van a ser clase A. Clase B es para empresas. Clase A es individuos. Eso, pero no lo necesitan saber más que para la consulta. Pero fíjense, este es un fondo de acciones. Ayer rindió un menos 1,31%. Cayó en el día. ¿Por qué? Porque el mercado cayó. O sea, más allá de lo que puedan llegar a tratar de hacer los administradores, si el mercado es bajista, el fondo de acciones va a caer. Porque tienen que estar sí o sí invertidos y sí o sí en acciones. En lo que va del mes va rindiendo un 9,28%. O sea que en el mes igual es alcista. Por eso es lo que le decía. Por ahí me dicen, al día siguiente, entraste ayer, estás perdiendo plata. Pero en el mes está bastante arriba. En el año igual no va rindiendo bien, fíjense. Tuvo meses buenos, meses malos. Entonces ahí ya tenemos que empezar un análisis que es el que vamos a ver después para saber cuándo estamos posicionados en el fondo. Pero si vemos a ver qué tiene el fondo, lo puedo ver así de esta forma o puedo acá entrar en HTML, en la composición de la cartera y empiezo a ver cuáles son las acciones que tiene el fondo y en qué porcentaje tiene dentro de su cartera. Este es un fondo que tiene 485 millones de pesos de patrimonio. O sea, dentro de esos 485 millones lo distribuye de esta forma en estos porcentajes dentro de su cartera. ¿Se entiende? Estamos invertidos en acciones, pero en vez de tener una acción, tenemos todas estas acciones y tenemos algunas participaciones accionarias de Estados Unidos, de España, algunas son igual argentinas, pero están también afuera. De Luxemburgo, pero también es una empresa argentina que es Adecoagro, nada más que no cotiza acá. Entonces por ahí acceden a otro tipo de instrumento que para nosotros sería más difícil de manera directa. Otra ventaja, liquidez. Tienen disponibilidad todo el tiempo del dinero, lo hablamos bastante. Facilidad de acceso, es súper sencillo, entro y salgo cuando quiero. No tiene comisiones de entrada y de salida. No se les cobra nada por entrar y salir. Se cobra, acuérdense, un rendimiento que está dentro es implícito. Sobre el rendimiento que se le da a ustedes ya se descontó el fondo, su comisión. Simplicidad, bueno, son bastante sencillos, no tienen fecha de vencimiento, no requieren ser renovados. Para en vez de hacer un plazo fijo, a mí me pasaba siendo bancario de que la gente venía y me peleaba medio punto de tasa, un punto de tasa. Y después se vencía el plazo fijo y me lo dejaban 7 días a veces vencido. Es mucho más lo que se pierde en esos 7 días que el plazo fijo estuvo vencido que ese punto extra de tasa o hasta 5 puntos extra de tasa. En el cálculo financiero de los intereses, los días pesan más que la tasa. O sea, lo que no hay que perder es tener plata quieta. Lo que más perdemos es con tener la plata quieta, siempre eso sépanlo. Mientras pasan días que no está generando más intereses, eso es mucho peor que
conseguir 5 puntos más de tasa. Miren lo que les digo, incluso con 5 puntos, que es una buena diferencia. Transparencia, está todo súper transparente, lo pueden ver en todos lados, la página de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, la CNB y la misma administradora de fondos comunes le tiene que dar la información y tienen que cruzar. ¿Se entiende? Sí, bueno, después encontramos, no quiero alargarlo tanto. Después le mostramos la página de Delta donde también tiene la información, pero lo que voy es, la información tiene que cruzar entre distintos organismos que se controlan entre sí. La CNB tiene que tener la misma información que tiene la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. No le mostré la página de la CNB porque es bastante más fea, es medio arcaica y es complicado conseguir la información, pero está. Y tiene que coincidir con lo que me dice la Cámara Argentina de Fondos. Y al mismo tiempo, el fondo, la administradora del fondo, tiene que tener una página donde tiene todo publicado también y tiene que coincidir con las otras dos. Entonces, controles cruzados todo el tiempo, súper transparente y están regulados y controlados por la CNB. Como desventaja le ponemos acá entre signos de pregunta, la que le poníamos como la principal ventaja, el manejo profesional. Sí. Un poquito al tema del cruce de datos. ¿Qué es lo que cruzarías, por ejemplo? Lo que estuvimos viendo recién. El rendimiento. La CNB con el. Exactamente. La información sea coincidente. En realidad vos tenés muchísimas, siempre en lo que es mercado de capitales vos tenés controles cruzados, por eso es un sistema mucho más transparente que el del bancario incluso. Cuando vos abrís una cuenta comitente, la sociedad de bolsa te da un acceso home banking, donde vos vas viendo tu evolución. Pero al mismo tiempo existe hoy lo que se llama el portal único de contacto de Caja de Valores. Caja de Valores, yo le decía, es la única depositaria del país. Los títulos que uno adquiere en el mercado de capitales sí o sí terminan depositados en Caja de Valores, no importa a través de quién lo hayan comprado. La sociedad de bolsa es solamente el intermediario, es el que les da acceso al mercado a ustedes. Pero la plata, el título está depositado siempre en Caja de Valores. Entonces, además del acceso que tienen online, Caja de Valores vendría a ser el análogo, para que lo entiendan por ahí más fácil, de lo que es el Banco Central, pero de la parte de mercado de capitales. Es como, y ellos les dan un acceso online, que se llama este portal único de contacto, donde también con un usuario y clave ustedes entran y tienen que decirle cuál es su posición. Y tiene que coincidir con lo que le está diciendo la sociedad de bolsa. Siempre va a coincidir también. Pero a lo que voy es que esto es como si el Banco Central les diera un acceso a ustedes a través de la página del Banco Central y le dijera así, lo que le está diciendo el Banco Macro de que tienen en su cuenta es real. ¿Se entiende? Nada más que nunca va a ser así en el sistema bancario. ¿Por qué? Porque nunca es real. Lo que el banco te dice que tenés, no lo tiene. Lo tiene invertido en la ELIX o lo tiene prestado. Entonces, el banco solamente se queda un 10% por lo general. Los encajes en la Argentina ahora están en el 30%, son altísimos. No existe en otro lugar del mundo. O sea que ahora sí tiene un 30% el banco de lo que te dicen a vos que tenés. El resto lo tienen justamente para trabajarlo. Así funciona el sistema bancario. Por eso les decía, nunca es imposible un corralito. Eso te iba a decir, y eso es lo que lo hace mucho más seguro, digamos, O sea, seguro en cuanto a seguridad jurídica. Algunas cosas acá son mucho más volátiles, ¿no? que lo que es obviamente un plazo fijo. Ya depende en qué tipo de instrumento estés, pero en cuanto a seguridad jurídica, 100%. O sea, si en algo yo no dudo cuando hablo con gente de decirte, mira acá, seguridad jurídica de que tu plata es tu plata y nadie te la va a sacar, eso 100%. Después, hay riesgos inherentes a cada inversión. Sí, no, pero ya es otro tema. Un sistema y el otro, digamos, o sea, como lo explicaste, es muy marcada la diferencia, ¿no? Es que sí, es marcada la diferencia. Como te digo, en el corralito lo que tenían fondos como una inversión no les congelaron, digamos. Tuvieron pérdidas, la mayoría de los fondos obviamente porque el mercado cayó, pero no estuvo congelado o se especificaron ni nada de eso. Pero bueno. Y ayer Lidia nos contaba una experiencia de inversión en fondos comunes de inversión, que le agarró el corralito. Tenía unos dólares que había ahorrado, los tenía en un fondo del banco HBC, creo que es el hipotecario, bueno, el hipotecario. Y que lo pudo sacar.
tuvo una caída, porque por supuesto, imagínense una situación de corralito, es un estrés financiero muy fuerte, el riesgo país se te dispara, los activos se caen. El rendimiento del fondo seguramente se va a golpear fuerte, pero lo pudo sacar a los dólares. ¿Sí? No así la gente que quedó en los bancos. Perdón. Sí. Pero en ese caso, Nicolito, ¿cómo haces para recuperar el dinero si tenés un banco involucrado? No, bueno, el tema es que justamente en ese momento se congelaron los depósitos en un momento inicial y después se empezó de nuevo el sistema a recuperar. Vos no lo tenés que sacar en el medio del lío, porque si lo pasás al banco puede ser que el banco en ese momento después no lo puedas retirar. ¿Se entiende? O sea, si yo saco del fondo y lo mando inmediatamente al banco y después hay que ver si el banco me da la plata, porque ahí ya lo estás bancarizando, lo estás volviendo al sistema bancario. ¿Se entiende? Tendrías que esperar que pase un poco la turbulencia, rescatarlo del fondo, pero dejarlo de última. No, te diría que ni lo rescate del fondo, lo mejor sería que no lo rescates en una situación de ese estrés, de ese tipo de estrés financiero. No estamos ni cerca de un corralito, no es la situación, o sea, para nada. No, yo no le veo riesgo de corralito, como les digo, porque para mí la crisis va a venir por otro lado, no va a ser una crisis similar al 2001, si viene, ¿no? Dios quiera, estamos rogando de que pase esta situación y que, sobre todo si pasan las elecciones y no explota antes las elecciones, yo creo que ya pasó, o sea, ya pasó lo peor. El tema es que no explote antes las elecciones. Y puede explotar, ¿por qué? Porque acá ya no hay algo lógico, como les decía, es cuestión de que si se rompe totalmente la confianza, se rompe el sistema y chao. No tiene razón de ser, ya no pasa por algún dato de inflación, ni por algún dato de actividad económica, ni porque estemos todos en la ruina, sino por el simple hecho de que ya no hay más confianza en Argentina. Y esto que está tan globalizado, por ejemplo, para los argentinos que somos el sistema es tan vulnerable, por ejemplo, se puede... Lo puede invertir afuera. Se puede invertir afuera y extraer, retirar en el exterior, ¿no? Exactamente, pero ahí ya tenés que tener una cuenta en el exterior. Para extraerlo en el exterior tenés que tener una cuenta en el exterior. ¿Escucharon hablar del contado con liquidación cuando estaba el cepo? ¿No? En el momento del cepo, las grandes empresas, los capitales igual sacaban plata. ¿Se acuerdan del cepo? ¿Qué era el cepo? ¿Cómo sacaban plata a través de lo que era el contado con liquidación? Si ustedes veían las noticias en ese momento, le daban distintos valores del dólar. En Argentina somos un país que tenemos distintos precios del dólar, increíble la cantidad de precios del dólar que teníamos. Dólar turismo. Sí, teníamos dólar oficial, dólar turismo, dólar blue, dólar contado con liquidación, dólar MEP. Todos esos dólares había en algún momento en Argentina. Siguen existiendo, salvo el turismo, que ya no está más, siguen existiendo, pero ya no son tan noticias. El blue está parecido al oficial, no hay tanta diferencia. Sigue existiendo, ¿por qué? Porque hay dinero en negro que se mueve por el blue. El dólar MEP es el que yo les comentaba, que ustedes pueden comprar dólares a través del mercado de capitales y es más barato que comprarlo a través del banco. Y el contado con liquidación era esta operación que hacían las grandes empresas, donde tenían cuenta en Argentina y cuenta en el exterior. Como no les permitían hacer transferencia de dólares, ¿qué hacían? Hay acciones de Argentina o bonos de Argentina que cotizan tanto en Argentina como en Nueva York. Hay varias acciones de Argentina y bonos de Argentina que funcionan de esa forma. Tienen cotización tanto en Argentina en pesos como en Estados Unidos en dólares, en la bolsa de Nueva York. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Comprar una acción de YPF, supónganse, que cotizan los dos mercados, la compro acá en pesos, hago una transferencia de títulos que no es bancaria, va por el mercado de capitales. Es una transferencia como la bancaria, pero ya no es justamente a través del sistema bancario, sino del mercado de capitales. Y lo que estoy transfiriendo son títulos en lugar de pesos o dólares. Yo estoy transfiriendo acciones de YPF, que las tenía en una cuenta comitente en la Argentina, las transfiero a una cuenta comitente del exterior que tengo también a mi nombre. Se me acreditan los títulos, las acciones de YPF en Estados Unidos, en mi cuenta comitente afuera, y la vendo en el mercado de Nueva York en dólares. Porque es el mismo activo. ¿Se entiende? Lo vendo afuera en dólares, me hago de los dólares y eso lo puedo mandar a una cuenta bancaria que tengo afuera. Cuando decís título, es lo mismo que te compro la acción de
Sí, es que título se le usa como muchas veces, algunas veces cuando hablan de título hablan de bonos, de renta fija nomás, pero en realidad son todos títulos, las acciones también son un título. Todo se le llama, o sea, un título pues justamente es un derecho que vos estás adquiriendo, por eso se le dice título. Ya sea a ser socio de YPF o a cobrar una deuda de una empresa o soberano. Sí, anunció la candidatura. Bueno, manejo profesional lo ponemos entre signos de pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchos fondos que replican índices. Ahí está el límite que yo les decía. No es que me olvido porque se lo dio un fondo con una inversión y hay alguien que sabe de mercado en esto, sino de que si es un índice, un fondo, que replica el índice Merval, que es un índice de acciones, el administrador del fondo solamente se va a dedicar a que el rendimiento del fondo sea similar al del índice. El índice no es otra cosa que el promedio del mercado. ¿Cómo les va al promedio del mercado de acciones? Entonces el fondo va a rendir similar al promedio del mercado y va a estar por ahí. Con lo cual, si el promedio del mercado está bajista, está rindiendo de manera negativa, ese fondo va a rendir negativo. No se espera. No, porque es de gestión pasiva, se llama. ¿Para qué? Igual sirven. ¿Por qué? Porque te sirven a vos para, si querés invertir en acciones, en lugar de invertir en algunas cuantas acciones, inviertas en un índice de acciones. Entonces, si vos querés un fondo que te replique el índice Merval, haces análisis sobre el índice que se puede hacer, ya vamos a ver cómo se hace, y lo que hago es directamente entrar a través del fondo. ¿Qué me permite eso? Sobre todo, diversificación. Con poca plata tengo invertido en 20, 30 acciones en lugar de 2 o 3. ¿Se entiende? Pero hay algunos también fondos que son más flexibles, sobre todo los de renta mixta, pero no quiere decir que nunca van a ir para abajo. Porque hay momentos en los cuales no hay nada bueno y hay que tener más cautela y estar en otro tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque el renta mixta no está en money market. Está entre renta fija de largo plazo o renta variable. Siguen siendo dos instrumentos que tienen volatilidad. Y que en situaciones como la del año pasado, ¿qué pasó? Las acciones se desplomaron y el riesgo país voló. Entonces cayeron los bonos y cayeron las acciones. ¿En qué había que estar invertido el año pasado? El año pasado era comprar dólares y guardarlos. Lo que yo quiero que les quede después del curso es, en algún momento sí tienen que comprar dólares y guardarlos, pero no es permanente. El dólar tiene que ser un activo financiero más. Hay que saber cuándo comprarlo y cuándo venderlo. Nosotros estamos acostumbrados a comprarlo y guardarlo bajo el colchón. Y muchas veces después de que hay una devaluación, se vienen años de tranquilidad. O sea, entonces, es una visión global. El dólar es un activo más. Mercado bursátil. Exactamente, que tengan todas las herramientas, de eso se trata. No de decirte, che, siempre está bueno acciones, ni siempre está mejor bonos. Hasta el plazo fijo, alguien me preguntó ayer, me decía, che, pero ahora el plazo fijo sí le está ganando la inflación. Y sí, podés hacer un plazo fijo hoy por hoy. No tiene tanto sentido por la parte de liquidez sobre todo, pero por lo menos le vas a ganar la inflación, entonces no es tan malo. Había momentos en los que el plazo fijo, yo decía mala palabra, ¿por qué? Porque te pagan muchísimo menos que lo que estaba la tasa de inflación. Entonces ahí sí no tiene sentido. Estás perdiendo plata. Obviamente, entre hacer un plazo fijo y no hacer nada, hacer el plazo fijo. Pero si tenés el resto de las herramientas, aprovechalas. Elegí entre un abanico de herramientas y sabe cuál conviene cada uno. Sí. Tengo una pregunta. En este momento de la Argentina, ¿conviene tener dólares hasta después de elecciones y ahí empezar a ocupar estas herramientas? Yo te diría que para alguien que recién empieza, sí. O sea, yo hoy estoy apostando fuerte a acciones. ¿Por qué? Porque después le voy a mostrar, acciones aparentemente está en una zona de piso. Pero es muy arriesgado. O sea, puede salir para el otro lado tranquilamente. Entonces la realidad es que a mis clientes no les ofrezco acciones hoy. ¿Por qué? Porque eso es una volatilidad que yo estoy dispuesto a asumir porque entiendo y son los riesgos que estoy asumiendo yo, sabiendo justamente cuáles son los riesgos, sabiendo cuándo decir hasta acá aguanto el riesgo
En algún punto vendo, si veo que se complica, pero hay que estar muy atento y la potencial de ganancia es enorme. Ahora, no hace falta entrar ya para el que recién empieza. El potencial que se viene de acciones es muy alto. Ya lo vamos a ver si llegamos al final del curso. Cuando estamos al final del curso tengo un ejemplo para mostrarle esos. Pero la realidad es que hay que esperar el momento en que se confirme y se calmen un poco las aguas para entrar con mayor tranquilidad. Para la gente en común es mejor estar en dólares por una cuestión de que no sabemos qué va a pasar. O sea, al no saber qué va a pasar con las elecciones, esto es blanco o negro, no hay grises. Entonces, es mejor que aguantemos, pasemos las elecciones y de ahí vemos. Capaz que incluso hasta baje un poquito el dólar, pero mucho no va a bajar. Mucho más no puede bajar, ¿por qué? Porque con el nivel de inflación que tenemos, ya este tipo de cambio no puede bajar mucho. Entonces, cierta seguridad tenés con comprar dólares y si se dispara y bueno, por lo menos te dolarizaste con esa plata. No hay que estar contento, ¿no? Si compramos dólares y se dispara el dólar porque nos están empobreciendo igual. Cuando uno compra dólares con los ahorros, solamente está comprando dólares con los ahorros. Los ingresos siguen siendo en pesos. Entonces tus ingresos dolarizados te los desplomaron igual. ¿Se entiende? Entonces está bien, ganamos con los ahorros porque compramos dólares y subió el dólar bárbaro, pero ahora ¿cuánto gano por mes? Y lo único que hiciste es mantener esos ahorros, ¿no? Exactamente. Capaz que tenés alguna ganancia porque a veces sucede que cuando tenés devaluaciones la inflación va por detrás, entonces hay una ganancia de poder adquisitivo interna. Pero si ya se transforma en explosivo esto termina en una hiperinflación y se rompe el sistema. Y ya no sabes cómo termina. Seguramente termina con una dolarización o algo así porque ya no te queda otra para solucionar ese tipo de situaciones. Que después de eso tenés que salir y tenés que salir dentro de todo rápido, porque si no nos pasa lo que nos pasó en el 2001. Hay un montón de cosas que por ahí para el que no le quede claro pregunten, sobre todo les pido por favor pregunten, pero obviamente hay un montón de cosas que por ahí las paso un tanto así medio rápido porque sé que volvemos a hablar del tema. Otra de las desventajas, salida al cierre del día, siempre como les decía, salimos al precio de las 17 horas. Entonces si estamos en acciones y hay un día malo, nosotros vamos a salir al último precio del día. No podemos salir a primera hora. Hacemos el pedido de rescate, pero a nosotros nos van a pagar de acuerdo a la evaluación del cierre del día. ¿Se entiende? Entonces eso nos quita un poquito de flexibilidad. Si pido el rescate después de las 17, no se puede. No se puede. Tenés los límites horarios para lo que es pedido de rescate y suscripciones hasta las 2 de la tarde generalmente. Para algunos hasta las 3, depende ya de cada administradora. Pero por eso justamente te dan hasta ese horario, porque ellos después tienen que ver antes del cierre del mercado si tienen más suscripciones que rescates, tienen que comprar más activos, les sobra plata. Si tienen más rescate que suscripciones, tienen que salir a vender algo para tener liquidez para pagar. ¿Se entiende o no? Y la última es que están alcanzados por bienes personales. La mayoría de los instrumentos de mercado bursátil no están exentos de bienes personales. Esto yo creo que es algo que quedó desactualizado de la ley porque no tiene mucho sentido. Es muy evitable. Si yo estoy en fondos comunes de bienes personales, es una foto al 31 de diciembre. Aparte de que tenemos un mínimo no imponible de más de $1.000.000 de pesos, hoy por hoy 1.105.000 si no me equivoco, para el que tiene por debajo de eso no paga, y para el que tiene más sí pagaría, y esto sí le pesa sobre el cálculo del impuesto, pero como es una foto al 31 de diciembre, esto rescatamos el 27, supónganse, de diciembre, lo pasamos a la caja de ahorro que está exenta, y de ahí el 2 de enero volvemos a suscribir. Se lo declaran dentro de caja de ahorro porque es la foto, el 31 de diciembre pasó en caja de ahorro que está exento y el 2 de enero volvemos a suscribir y no pagamos bienes personales por los fondos. Perdón, te voy a contar eso porque no me quedó muy claro el tema de los bienes personales. Bienes personales es un impuesto que si estás inscripto, ¿no? Ojo que no todo el mundo está inscripto.
Si sos monotributista, por ejemplo, por lo general no estás inscripto, no lo declares. Ahora, si sos responsable inscripto, tenés que estar inscripto en bienes personales, que es un impuesto que se paga una vez al año y que es de acuerdo a los bienes que uno tiene, si superan más de 1.100.000 pesos, 105.000 si no me equivoco este año, pagás un 0,75% por tu excedente sobre ese 1.105.000. Si tenés 1.107.000, pagás sobre 2.000. Así funciona. Ahora, al mismo tiempo hay cosas que pagan y cosas que no pagan. Saldos en caja de ahorro no pagan, están exentos. Si vos tenés la plata bajo el colchón, sí pagan. ¿Por qué? Porque al sistema no le sirve que vos tengas la plata bajo el colchón, entonces te incentivan de cierta forma a que la tengas por lo menos en el banco. ¿Por qué? Porque el banco por lo menos la presta y eso, el banco sirve. Porque muchas veces hablamos, no, los bancos. El banco sí sirve mientras dé crédito. En estas situaciones no sirve porque no están dando crédito. Pero si da crédito el banco no sirve. Y que tengan la plata en la caja de ahorro es plata que alguien la está trabajando porque tomó un crédito con eso y la está trabajando en la economía real. Entonces sirve también para la economía real. Pero lo que hacemos los argentinos muchas veces compramos dólares y lo guardamos bajo el colchón. Esa es plata que salió del sistema. Hasta que ustedes no la gasten, que capaz que no sea nunca, porque a veces pasa eso, que pasan años y uno tiene la plata bajo el colchón. El otro día me vinieron a decir, che, ¿cómo hago para vender unos dólares que lo tengo de hace no sé cuántos años? Una señora lo tenía ahí, todos manchados, viejos, y no se lo recibe nadie ahora. ¿Y por qué? Porque tenemos esa costumbre de guardarlo bajo el colchón. Está bien, o sea, tiene su lógica también, que los corralitos y demás, pero esa plata deja de estar en el sistema. Entonces es plata que vos la sacaste totalmente del sistema y por eso es que no tiene exención esa plata. Después, auto, todo eso sí paga. Las casas, si son bienes de familia, no pagan, si no son bienes de familia, sí pagan, o sea... Eso ya te lo tiene que decir el contador. Esta firmina la paso nomás, es algunos ejemplos de algunos fondos de Delta, pero ya lo estuvimos charlando bastante. Y entremos un poquito en lo que son las acciones. Ya estuvimos charlando bastante de esto también, así que voy a tratar de avanzar un poquito rápido para no quedar pesado también con el tema. ¿Alguna duda de fondos? Bueno, sepan que tienen la página de la CAPSI y después también cada administradora tiene su página con lo que son los fact sheets, que básicamente son descripciones de cada fondo, ¿sí? Ahí van a ver en qué invierte el fondo, el objetivo del fondo, ¿sí? La cartera, cómo está compuesta, etc. Bien, para que tengan un panorama previo a tomar una decisión de inversión en el fondo. Claro. Los fondos siempre van a estar invertidos en alguno de los instrumentos que vamos a empezar a ver a partir de las próximas clases, en realidad a partir de ahora. Entonces, si yo hago un buen análisis sobre los fondos, los instrumentos en los cuales está invertido el fondo, puedo saber si a ese fondo le va a ir bien o mal. ¿Se entiende o no? Porque yo ya me fijo cuál es el objetivo de inversión del fondo, en qué está invertido, y hago un análisis sobre los activos en los cuales está invertido el fondo, para saber si me interesa ese fondo o no. ¿Se entiende? Sí, claro. Ahora, ¿qué son las acciones? Ya lo charlamos un poco. ¿Qué era una acción? Una porción de la empresa. Es una porción de la empresa, es una participación dentro del patrimonio neto de la empresa. Cuando yo compro una acción, tengo que pensarlo como que estoy pasando a ser socio de esa empresa. Entonces, ¿por qué compraría una acción de una empresa en particular? Porque creo que le va a ir bien o no. Aparte, me parece que la diferencia de poner un plazo fijo o distintas maneras de meter dinero, me parece que la empresa, el único objetivo que tiene es seguir creciendo. O sea, me parece que es la última en valorizarse. No sé si está bien que no sabe la palabra, pero... El tema de que los precios son más volátiles, claro. Pero vos sos socio de una empresa. Si vas en el largo plazo suelen ser alcistas. ¿Por qué? Porque la empresa va a tratar de crecer justamente, su objetivo es crecer. El banco va a tratar de pagarte lo menos posible, justamente un poco en ese sentido, sí tenés razón, pero son instrumentos distintos, porque uno es tasa de interés y esto es renta variable. La empresa va a tratar de crecer, pero no necesariamente va a crecer. Los balances pueden venir peor de lo esperado, y entonces en ese caso el precio de la acción va a caer.
si se viene una crisis en el país, capaz que la empresa tenía muy buenas perspectivas, pero la crisis macroeconómica te termina volteando. Entonces, hiciste un muy buen análisis sobre la empresa, pero esto bájenlo, cuando les quede un poco difícil el tema, siempre bájenlo a ¿me compro un negocio o no? Porque básicamente la decisión es similar, es muy parecida. Ustedes si hacen el análisis de decir, che, quiero comprarme el kiosco que está en la otra cuadra, supónganse, ¿qué voy a ver? Si le va bien o no. ¿Y cómo veo eso? Sí. Tengo una consulta, por ejemplo, ¿cómo se ve Radeco sería una empresa? Ponele, Radeco en la bolsa y Asinca. ¿Por qué voy a comprar una acción de Radeco? Bueno, lo que pasa es que ahí está el tema. Bueno, sí, en el caso de las pymes, por eso las pymes no salen a cotizar acciones por lo general. El financiamiento pyme no llega hasta acciones. Dentro de las filminas de financiamiento, fíjate que acciones es el de más largo plazo, que le ponemos el último paso. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son las que emiten acciones? Son todas grandes empresas. O sea, y compiten entre sí. Exactamente. Vos vas a elegir la que crees, cada uno va a elegir la que considera que tiene mejor perspectiva. Pero ¿contra qué comparás hoy? ¿Elegís Banco Galicia o Banco Macro o Banco Superville o me voy a Pampa Energía o me voy a YPF? Son todas empresas dentro de todas grandes. Ahora, ¿me puedo ir a una empresa más chica? ¿De Mendoza? Sí, alguna de Mendoza. Estaba pensando si hay alguna de Mendoza, pero ahora no me acuerdo, son 134. ¿Ah? IMSA. Bueno, son empresas que están en el panel general, se llama, son más chicas. Son empresas chicas, pero que por ahí justamente no tienen tanto volumen de negociación, son pocas las personas interesadas en comprar ese tipo de acciones, pero por ahí son las que tienen mayor potencial de crecimiento. ¿Se entiende o no? Es como les decía este caso de Coca-Cola y Disney. Coca-Cola y Disney ya están hechos. O sea, sí pueden seguir creciendo, pero ya no es exponencial el crecimiento. ¿Por qué? Porque no es explosivo como por ahí una startup, como puede ser, qué sé yo, no sé, alguna que recién sale a cotizar nueva. Un Uber ahora. ¿Por qué? Porque son que recién empiezan, o como fue Apple en su momento. Apple salió a cotizar cuando todavía no existía el iPhone. Recién salían con la Macintosh, con la primera Macintosh. Entonces, la realidad es que valía muy poco, y después cuando salió el iPhone, ahí fue la explosión de Apple. Ni siquiera con el iPod, que también fue bastante popular, pero lo que terminó haciendo explotar el precio de la acción fue el iPhone, porque tuvo un éxito tremendo a nivel mundial que no se esperaba. Ahora, son empresas que son dentro de todo nuevas y que por ahí, en un principio, nadie tenía. El que compró acciones de Apple y se quedó en Apple cuando recién salió a cotizar en bolsa se hizo millonario, porque los crecimientos fueron exponenciales. Pero en ese momento nadie sabía que Apple iba a ser Apple. ¿Se entiende? Y eso es lo que puede pasar con una empresa de menor capitalización. Si vos también tenés riesgos, justamente, porque al comprar una acción de una empresa que no sabes si le va a ir bien o mal, porque es todo de expectativa, y bueno, le puede ir muy mal, y que los balances vengan pésimos en lugar de buenos. ¿Se entiende? O sea, sobre todo en las tecnológicas, que son fácilmente reemplazables. Piensen que Nokia y BlackBerry hasta hace poco eran los líderes del mercado en lo que era celulares, y hoy por hoy no existen. Entonces, en lo que es tecnológica, sobre todo, puede desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, ahí también hay riesgo, por eso también son exponenciales la suba. Siempre acuérdense que hay riesgos. El tema es que, yo siempre les digo, porque todos en acciones timba, no es timba. Es volátil, pero está muy lejos de decir timba. Ustedes pasan a ser socios de una empresa. Es como cualquier decisión de comprar un negocio. ¿Se entiende? Si lo pensamos en el largo plazo, yo estoy siendo socio de la empresa. Por eso en el largo plazo esto se vuelve bastante más sencillo. Porque en el corto plazo los precios, esto cotiza todos los días y no todos los días es lógico el precio. ¿Se entiende? Porque a veces simplemente por movimientos de oferta y demanda. Pero no quiere decir que la empresa realmente tenga que valer lo que vale hoy en la bolsa.
Porque ¿por qué todos los días va a cambiar el precio de una acción? Se vuelve un poco en ese sentido, ojo, porque es así, ¿no? Todos los días cambia el precio de la acción. Eso yo lo veo con lo que es el análisis técnico, que ya vamos a ver lo que es el análisis técnico. Pero con el análisis fundamental, este análisis de ver si el negocio de la empresa es bueno, no me cambia todos los días. No todos los días voy a cambiar la perspectiva que tengo sobre Apple o la perspectiva que tengo sobre Coca-Cola o la perspectiva que tengo sobre YPF. Porque las perspectivas son de mediano a largo plazo. Entonces yo puedo tomar la decisión de mediano a largo plazo de ser accionista de YPF, supónganse. Porque pienso que Vaca Muerta en algún momento va a ser un boom. Pero en ese sentido tengo que comprar y quedarme en el largo plazo. En algún momento, si realmente Vaca Muerta es un boom, el precio va a ir para arriba. En el medio capaz que estoy perdiendo en algún punto. El mediano largo plazo en Argentina, ¿qué promedio crees que puede llegar a ser? Mira, pasa al revés. El mediano a largo plazo en la Argentina es más corto. Es más corto. 6 meses, un año en la Argentina ya se considera mediano a largo plazo. ¿Por qué? Porque es muy volátil. Entonces es más difícil aguantar en el largo plazo. Pero hay un inversor muy exitoso del mercado estadounidense, por ahí alguno lo escuchó, Warren Buffett, que es multimillonario y le hizo toda su plata justamente invirtiendo en el mercado de capitales. Él compraba a 10 años, pensando en 10 años. O sea, decía, yo no compro acciones de negocios que no entiendo, primero. Él no entró ¿saben lo que fue las burbujas de las .com en Estados Unidos en los 90? No, pero en la página web, ¿estás diciendo? No, en algún punto en Estados Unidos se empezaron a crear un montón de empresitas de internet, de productos de internet, en los años 90, cuando recién se estaba empezando a popularizar el tema. ¿Cuál era el tema? Como era una tecnología nueva, cualquiera abría en el garage de su casa una empresa y salía a cotizar en bolsa. Como en Estados Unidos era mucho más sencillo, se puede hacer eso con las famosas penny stock, no sé si escucharon hablar, pero ¿alguno vio la película Lobo de Wall Street? Bueno, eran ese tipo de acciones que él vendía, pero él lo hacía obviamente estafando a la gente. El tema es que cualquiera en Estados Unidos es fácil salir a emitir acciones dentro de lo que es la famosa penny stock. Penny en Estados Unidos es centavo. Son acciones que valen centavos de dólar. Que en algunas de esas, en algún punto, tienen un crecimiento explosivo, porque le pegan a algo. Sobre todo las tecnológicas. Son dos tipos, por ahí dos ingenieros en sistema que tienen una idea y que la quieren desarrollar, pero que no saben si va a ser bueno o no. Entonces valen centavos de dólar, pero saben cómo se financian a través del mercado. Saben emitir acciones y las venden regaladas, con la expectativa de que si la idea pega, vale cualquier cosa después. ¿Se entiende? El tema es que en los 90 un montón de este tipo de empresas abrían en el garage de su casa y salían a pedir plata en el mercado. Y todo el mundo estaba, no, esto es el futuro, vamos, invirtamos ahí. Y todo el mundo se metió y empezaron a subir los precios de estas acciones. Pero después, ¿qué pasó? No era negocio, no generaban ingresos. Eran empresas que no tenían la capacidad de generar ingresos. Warren Buffett, después eso explotó obviamente, porque fue una burbuja. Se le dice burbuja a algo que cuando se infla un precio sin sentido. ¿Se entiende? Un precio que sube demasiado o algo que sube demasiado y no tiene una razón de ser real. Eso en algún momento, por eso se le dice burbuja, porque ¿qué pasa? Se hace tan grande que en algún momento explota. Y cuando explota tenés una crisis. Esas son las famosas burbujas que por ahí también lo escuchen en algún momento. En ese momento se generó una burbuja en este sector en Estados Unidos y un montón de gente había entrado, iban ganando un montón de plata y mientras iban ganando plata, un reportero va y le hace la pregunta a Warren Buffett, ¿por qué no estaba él invirtiendo dentro de ese tipo de empresas? Siendo tan bueno y que él siempre encontraba los negocios que terminaban siendo con crecimientos exponenciales, él decía que no se metía en este tipo de empresas. Y cuando le preguntan por qué, les responde porque no entiendo el modelo de negocio. No sé cómo van a generar ingresos y yo no compro acciones donde no sé cómo van a generar ingresos. Y terminó teniendo razón, explotó la burbuja porque en ese momento no se sabía cómo las empresas de internet podían generar ingresos. Era todo gratuito. Ahora, ¿qué pasa? Hoy Warren Buffett está recontra invertido en Apple. ¿Por qué?
y en Amazon. Y ya incluso en algún momento tuvo acciones de Facebook. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ya entendemos el negocio. ¿Cuál es el negocio de Facebook? Porque por ahí de Apple y Amazon es más lógico. Facebook es la publicidad. La publicidad. Los usuarios que tienen Facebook. Hoy nosotros, nuestro principal medio por ahí de hacer conocido el curso en otros lugares es a través de Facebook. No sé si alguno de ustedes llegó a través de Facebook o fueron todos a través de la universidad, pero publicamos en Facebook. Por eso Instagram y Facebook es lo mismo. Publicitando a través de Facebook uno puede llegar a cualquier lado y encima se puede elegir intereses de la gente. Entonces yo puedo decir, bueno, apuntame a un público de tal rango etario y que tengan estos intereses. Claro, pero más que publicidad es información en realidad. Es información, obviamente, sí, pero... Lo que hacen es a través de la publicidad recopilar información y o sea, analizan de este lado y le dan información, y te dan información a vos de quiénes son los que están buscando tu producto. Obviamente, pero vos pagás por eso. Sí, obvio. Así que justamente hoy ya tienes ingresos Facebook y tiene ingresos buenos. Entonces, compró WhatsApp y WhatsApp no tiene ingresos. ¿Pero por qué compró WhatsApp? ¿Qué tenemos ahora en WhatsApp aparte del chat? WhatsApp empresa. Sí, WhatsApp empresa, pero aparte. Después del chat, ¿qué sigue? Los estados. ¿Qué se viene? Lo que está pasando hoy en Instagram. Exactamente, vos vas en Instagram con la historia, en algún momento te tiran una publicidad. Y no les pasa de que por ahí, qué sé yo, están buscando autos y le tiran las promociones de autos. Están buscando viajes, le tiran las promociones de viaje. Están buscando una heladera, te sale la promoción de la heladera. Eso es el famoso Big Data. O sea, manejan información justamente, te arman perfiles de acuerdo a tu interés, saben en qué estás interesado, entre comillas, porque es todo automático, ¿no? O sea, no es que alguien está mirando, este le interesa la heladera, pero son todos algoritmos que ya saben que vos tuviste y te tiran la publicidad de la heladera. Entonces eso hace que sea mucho más eficiente esa publicidad, porque está bien canalizada, exactamente. Ahora sí él invierte porque entiende el negocio. ¿A qué voy con esto? Cuando compro una acción tengo que entender el negocio de la empresa. Tengo que saber si quiero ser socio de esa empresa. Ese es básicamente el análisis de acciones. ¿Por qué? Porque cuando compro una acción paso a tener parte del patrimonio neto de la empresa. Partes chicas, partes muy chicas, pero son parte en definitiva del patrimonio neto de la empresa. Esto es un ejercicio que a veces lo hacemos porque nos pasó incluso estando en el banco de que nos hacían la pregunta. Si yo tengo una empresa X que se financia, todo su activo está financiado por patrimonio neto, no tiene pasivo. ¿Saben lo que es activo, pasivo, patrimonio neto, no? Algunos no saben lo que es eso. El pasivo son las deudas que tiene la empresa, el activo son todos los bienes que tiene y patrimonio neto es lo que me queda después de restarle a mi activo mis deudas. Si no tengo deudas, esta es la estructura de una empresa normal. Si la acción A vale 1 peso y la acción B vale 100 pesos, pero tienen esta misma estructura las dos, ¿puedo decir a priori cuál está más cara o más barata? ¿Cómo la pregunta? Perdón. ¿Puedo decir a priori si la acción A o la B, una está más barata que la otra? Primero dijiste la A es más barata, pero después dijiste no sabemos cuántas acciones hay. Y ahí está la clave. En realidad no sé cuál es más barata. Esto estoy haciendo comparando cosas que son nominales. Yo no sé si la A es un 1% del patrimonio neto y la B es el 100%. No sé qué representa, entonces yo no puedo justamente comparar valores nominales. ¿Por qué le decimos esto? Porque, por ejemplo, hoy YPF, una acción de YPF vale 600 pesos y una acción de Transener vale 47 pesos. Y alguien venía y me decía, che, bueno, no, pero voy a comprar Transener y no YPF. ¿Por qué? Porque Transener vale 47 y YPF ya está cara. No puedo decir eso, porque son empresas distintas y son participaciones distintas dentro del patrimonio de cada empresa. Entonces yo, ¿cómo digo si YPF está cara con respecto a YPF? ¿Se entiende? O sea, tengo que ver si está cara o barata para hacer... Exactamente. Entonces,
no hago el análisis contra otras empresas en ese sentido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, estoy comparando cosas distintas. ¿Se entiende? Ese es un ejercicio simple nomás como para que sepan de que el valor nominal no me determina de si una empresa está más barata que la otra. Sí, si querés. Bueno, dale. O si querés ver esta primera y después. Sí, dale, déjame terminar esto. Bueno. ¿Qué hora es? Sí, termino la parte de acción y ahí sí. Bueno. Ahora, lo normal es que una empresa no esté financiada 100% por patrimonio neto. ¿Cómo sería en esta estructura una empresa? Lo bajemos a un negocio de ustedes. Acá es donde ustedes abren una empresa y no piden deuda para abrirla. Tienen plata ahorrada y sacan de su bolsillo y compran toda la mercadería, la estantería, todo lo que sea para abrir su local, por ejemplo. ¿Se entiende? Y no le pedimos plata prestada a nadie. Entonces es todo aporte mío o de mi socio, de los socios en general. Pueden ser más de uno los dueños, pero no hay deuda, porque es todo aporte. Ahora, por lo general las empresas no tienen esa estructura. Las empresas más grandes suelen tener siempre una parte de deuda, porque es la forma de apalancarse que tienen justamente. Es difícil crecer si no tenemos la posibilidad de endeudarnos como empresa. Por eso es fundamental que haya crédito en la economía. Es fundamental porque es lo que le permite a las empresas crecer justamente. Entonces, cuando yo tengo este tipo de estructura, tengo que saber esta ecuación, por ahí para los que no son contadores, sépanla. El activo siempre es igual a mi pasivo más mi patrimonio neto. Siempre es igual. Entonces, mi patrimonio neto no es otra cosa que lo que me queda después de restarle a mis activos, a todo lo que yo tengo, mis deudas. Lo bajemos a un ejemplo nuestro. Supónganse que tienen un auto, una casa y sacaron un crédito. Entonces, ¿cuál es su patrimonio real? El auto y la casa valen, supongamos 5 millones entre todos y tienen un crédito por 2 millones. Exactamente, lo que me queda ese es mi patrimonio neto, eso es lo que realmente es mío. Dentro de los pasivos tengo pasivos operativos y pasivos financieros. Tengo deuda con proveedores, lo bajemos ahora a un negocio. Tengo deuda con proveedores. A veces pido mercadería y la pago a 30, 60, 90 días y tengo deuda con los bancos, que esa es la deuda financiera porque tomé un crédito. ¿Se entiende? Entonces ambos entran dentro de deuda, pero son distintos. Los activos son todos los recursos que controla la empresa y dentro del patrimonio neto tengo los aportes de capital y las ganancias retenidas. Y esto es súper importante. La única forma genuina que tiene de crecer una empresa en el tiempo es a través de las ganancias retenidas. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del tema de los dividendos? ¿Qué son las ganancias retenidas? Es lógico para una empresa puede crecer el patrimonio neto de una empresa si yo como socio aporto más capital. Abrí mi local, bárbaro, no está funcionando muy bien, pero quiero ponerle más mercadería y como no me generó ingresos, saco de mi bolsillo de nuevo y pongo. La empresa ahora tiene más activos, pero ¿fue un crecimiento genuino de la actividad? No, fue un aporte mío más. Entonces eso no es crecimiento genuino. En el tiempo no se puede sostener. Yo no puedo ilimitadamente seguir aportándole a mi empresa aporte mío. ¿Se entiende? En algún punto voy a pedir que la empresa me devuelva algo. Ahora, si yo gano y retiro todo, ¿qué está pasando? No hay reinversión. No hay reinversión. Se queda como está el local. Nunca va a crecer. Entonces la única forma de crecimiento genuino de la empresa es a través de las ganancias retenidas, que no es otra cosa que la reinversión de la ganancia. Gané 100 pesos, 50 lo reinvierto. O capaz que al principio reinvierto todo. Yo como accionista no cobré dividendos, pero igual estoy contento, ¿no? Gané 100 pesos y mi empresa está creciendo. Las acciones valen más. No cobré dividendos, pero las acciones valen más, porque ahora mi patrimonio es mayor. Y probablemente mi capacidad de generar ingresos también sea mayor. ¿Se entiende? Ahora, con esto termino. Para entender también de acciones, hay dos conceptos.
el valor de libros y el valor de mercado. El valor de libros no es otra cosa que ese patrimonio neto que estábamos hablando recién. El valor residual de mi empresa. ¿Qué es el valor residual? Es justamente yo a mis activos le resto mi deuda, lo que me queda en mi patrimonio neto, que no es otra cosa que el valor de venta de lo que queda sin tener en cuenta ningún otro extra. Si ustedes venden un negocio, supónganse que tengan un negocio, ¿cómo le ponen el precio de venta? El valor llave, bárbaro, le agregamos el valor llave normalmente. No tenemos, o sea, solamente, porque por ahí la pregunta sería, ¿haría solamente la ecuación de ver cuánto tengo valuado en stock y en mercadería y en estantería y en todo lo que tengo adentro y le restaría mis deudas y a ese precio lo vendo? Eso es un precio de liquidación. Eso es un precio de un negocio que está cerrado. ¿Se entiende? Que no está generando, no tiene clientela, no tiene capacidad de generación de ingresos, ya va a depender del que abra después. Por lo general, cuando vende un negocio que está abierto, le agrego un valor llave, le llamamos normalmente. Ese valor llave, ¿qué es? Esa clientela que tal vez tengo, o ese hecho de que mañana mismo el que te compró el negocio abre las puertas y ya tiene un ingreso. Exactamente. Eso te iba a preguntar, pero eso no forma parte del activo de la empresa, ¿no estaría contemplado en parte del activo? Por lo general no se lo tiene en cuenta menos en los libros. A veces sí tenés activos intangibles que son las marcas de grandes empresas. Coca-Cola tiene la marca Coca-Cola, que tiene valor. ¿Se entiende? Porque ya son grandes empresas, pero vos como una pyme o un pequeño negocio no tenés eso. Porque tampoco no lo puedes evaluar, es muy difícil. Entonces dentro de tu balance vos no vas a poner, de hecho tenés una empresa, dentro del balance no tenés. No va, o sea, yo veo como activo, por ejemplo, mi cartera de clientes. Claro, bueno, pero eso es distinto, porque no es tu cartera de clientes, es las deudas de clientes. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que tu cartera de clientes. Tu cartera de clientes es el valor llave. ¿Ah? Claro, eso sí vale, pasivo, deudas por cobrar. A tu activo. Tus cuentas por cobrar, por eso, pero ya son ventas ya realizadas. ¿Se entiende o no? Más o menos. Vos vendiste a un cliente tuyo, entonces ese cliente no te pagó, Sí. pero vos ya le diste la mercadería. O sea que la venta ya la realizaste vos. ¿Se entiende? Sí. Lo que vos le estás ofreciendo al que te compra no es solamente la venta que vos ya realizaste y todavía no cobraste, que esas son las que te figuran en tu activo, sino también ese cliente que a él le queda para futuras ventas. Sería el potencial del negocio. O sea, Exacto. él decía, una liquidación, que vos ya sabés que se está muriendo y lo cierro porque ya no da más, es lo que decía él de liquidación. Ahora, si ese negocio que yo voy a vender tiene un potencial importante, yo lo voy a vender en funcionamiento porque me estoy yendo del país, pero lo quiero vender, ese potencial es la llave hermana. Claro, en realidad es la posibilidad de generación de flujos futuros. Esa es la forma, digamos, más técnica de decirlo. Nada más que lo estábamos bajando a tierra. Ese cliente que hoy tiene una deuda con vos te va a terminar de pagar, pero después sigue siendo cliente. Entonces no solamente tendrías que tener la cuenta por cobrar, que es lo que sí te figura en tu balance, sino cómo evaluás eso que le estás vendiendo también, que es que ya le estás dando al cliente que seguramente sea reincidente, te vuelva a comprar. Entonces, no todos, pero algunos de tus clientes seguramente siguen comprándote. Y esa parte no se contempla. Eso no está en un balance, exactamente. Entonces, si yo solamente tengo en cuenta el patrimonio neto, no estoy teniendo en cuenta mis clientes que van a venir a partir del momento en que ya lo vendí. ¿Se entiende o no? Eso es el valor llave. Eso es el potencial de generación de flujo futuro de fondos que tiene la empresa. Ya tiene clientes que ya te generan de por sí ingresos. Y encima está en funcionamiento, o sea, mañana ya te empieza a entrar plata y tiene potencial de crecimiento. Ya es más caro. Sí. Eso justamente es un precio extra que uno le agrega al valor de la empresa cuando no lo vende por valor de liquidación. Por eso yo le decía, cuando lo vendo solamente por mi patrimonio neto es mi precio de liquidación. Te estoy vendiendo lo que tengo y nada más. O
O sea, te estoy vendiendo, es lo mismo que vos vayas a Mercado Libre y lo compres en Mercado Libre. Porque te estoy vendiendo la mercadería y la estantería y nada más. ¿Se entiende? El valor agregado. Exactamente. Ahora, si yo vendo... Que en realidad lo pones en los activos si vendieras una franquicia, por ejemplo. También, por eso. Y en lo que es el mercado de capitales está permanente ese valor agregado. ¿Por qué? Porque nunca el valor de libros coincide con mi valor de mercado. No nunca, pero en la mayoría de las ocasiones nunca, vuelvo a decir nunca, nunca digan nunca, pero por lo general no van a coincidir el valor del libro con el valor de mercado. ¿Por qué? Porque este es mi patrimonio neto, que sale de mi balance, que no es otra cosa que mi valor de liquidación, que me queda después de vender todos mis activos y con lo que recaudé pagar todas mis deudas. Lo que me queda, eso es mi patrimonio neto. La capitalización bursátil suele ser distinta. ¿Por qué? Porque le tengo que agregar esa posibilidad de generar flujo futuro de fondos. FFC, anótenlo porque está en inglés, es al revés, es Free Cash Flow. FCF tendría que ser. ¿Y qué significa, dijiste? El flujo de caja. Bajemos la tierra, es ese valor llave por esa posibilidad de generación de ingresos que tiene la empresa. Ahora, diciéndoles eso, ¿cómo debería ser el valor de mercado con respecto al valor de libros? Mayor. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, a veces es menor. ¿Por qué puede ser? Un negocio que esté en quiebra, que no haya tenido éxito nunca y... Porque las expectativas por ahí son de que quiebre. O de que sus ingresos futuros sean menores que los actuales. Entonces los próximos balances van a venir con pérdidas y van a venir con caída del patrimonio. Entonces justamente el mercado se va anticipando. Hay gente que se dedica a eso, ¿no? A comprar un negocio. Sí, obviamente. Y tratar de... De todas formas, eso sería en economía real, no tanto en financiera, porque si vos compras acá, no tenés decisiones sobre el negocio. Claro. Entonces acá vos tenés que pensar de que el negocio realmente, no por decisión tuya, sino por la de los directores, va a empezar a mejorar. Les doy un ejemplo de eso. APBR, ¿alguno sabe lo que es Petrobras Brasil? Bueno, APBR cotiza, APBR es el ticker, es la forma en que yo identifico a la acción. Ya vamos a ver cada una de las acciones, pero ahí después se lo tienen que aprender. Pero no es otra cosa que, no es que se lo tienen que aprender de memoria, porque igual pueden poner Petrobras Brasil y va a salir APBR, ya se lo van a ir aprendiendo solos. Pero en un ejemplo que tienen más adelante, de una operación que hicimos que fue real, que estaba cotizando a 20 centavos de dólar por cada dólar de patrimonio neto. Ese era el precio de venta. La capitalización bursátil no es otra cosa que el precio de venta de la acción, de la empresa, perdón. Que lo tengo todos los días, porque si yo multiplico el precio de la acción por la cantidad de acciones, ¿qué tengo? No, la capitalización. El patrimonio es distinto, acuérdense, esto sale del balance. Acá tengo el precio de venta. Exactamente, que es diario. En algún momento, cuando fue lo del Lavallato, que estuvo muy involucrado Petrobras Brasil justamente en el tema, los directores de Petrobras Brasil, fue en Cana también, a prisión, perdón, hablando bien, el director de Petrobras Brasil, cayó muchísimo el precio de la acción en el mercado, se desplomó. Y si uno multiplicaba el precio de la acción por la cantidad de acciones en las cuales se divide, ese valor, la capitalización bursátil, representaba un 20% de su patrimonio neto según un balance. ¿Les parece lógico? Era una exageración del mercado. Prácticamente se estaba descontando de que iba a desaparecer la empresa. ¿Y cuál es el tema? Petrobras Brasil no iba a desaparecer. Es
Fue, de hecho, mucho tiempo una de las empresas de mayor capitalización bursátil de Latinoamérica y una de las de mayor capitalización bursátil a nivel mundial. Era una empresa de primera, es una empresa muy grande, es una empresa estatal que es la bandera de Brasil. Entonces, sí, exactamente, pero básica de la empresa es eso, ¿no? sí, obvio, por eso justamente también pasó lo que pasó, de que el precio no valía nada, pero en algún punto vos sabés de que no la van a dejar quebrar, de que la van a rescatar. De que si le tienen que poner plata, le van a poner plata, pero de que no van a dejar de que desaparezca Petrobras Brasil. Eso es una buena oportunidad. Exactamente. Teníamos ese dato, después le vamos a mostrar otro ejemplo donde con análisis técnico teníamos el dato de que justamente nos estaba dando que era buen momento de comprar. Compramos y le sacamos un 100% en un mes a esa acción. ¿Ah? Tengo una Sí. pregunta. En ese caso, vos compraste acciones y vos dijiste que las acciones había que mantener en antiguo. Compraste acciones de Repsol. Se vino abajo. Petrobras, perdón. Se vino abajo. No se vino abajo, no la compré cuando estaba abajo. De hecho, de ahora le voy a mostrar el ejemplo. Pero suponiendo que no fue tu caso. Sí. Que fue el mío, que yo la compré antes que se viniera, que me dieran en gana el juego. Se vino abajo la empresa, vos tenés que estar constantemente mirando, porque si no falta nada. No, sí, obvio. Ahí está el tema, digamos, cuando ya... Es que el tema es que ahí igual no hace falta que estés mirando todo el tiempo porque son noticias que salen y que te vas a enterar por más que no estés mirando. ¿Pero baja de un día para otro o...? En ese tipo de situaciones es bastante lineal la caída, pero suelen ser exageraciones. El mercado entra en pánico, se llama. Entonces, perdón, no sé si vas a decir. El mercado entra en pánico y pasa a valores ridículos. El que vende por el pánico, pues ya está, la noticia te sorprendió a sobremanera, ahí no tenías mucho de lo técnico para hacer. Sinceramente ahí no te voy a mentir de decirte, no, con esto nosotros la veíamos venir, no hay forma. ¿Cómo puedo saber? Es lo mismo que el tsunami que pasó en Japón, yo lo pongo muchas veces el ejemplo. Cuando fue el tsunami en Japón se llevó empresas enteras. Entonces, ¿cómo podés saber que eso va a pasar? Es imposible, o sea, hay cosas que uno no puede anticiparse nunca y no pasa porque esto sea timba, sino que simplemente sí hay factores de riesgo que uno no puede medir. Entonces, una de esas cosas fue esto era bastante impensado de lo que terminó pasando en Brasil. Entonces, el que estaba comprado y no la podía ver venir. Ahora, ¿qué podías hacer? No entrar en pánico. Vendías por el pánico y vendías con una pérdida muy grande. En algún punto eso tocó piso. Pasó en el 2008 en la crisis de Estados Unidos. Había gente suicidándose. Saben que el 2008 fue una de las crisis internacionales más grandes de la historia. Después de la de 1930 sigue la de 2008. Son los dos ejemplos más grandes de crisis financieras internacionales. El mercado en Estados Unidos cayó un 40% en ese momento. Un 40% para nosotros no es nada. Miren todos los días. Pero para ellos es brutal. Y hay imágenes incluso de operadores tirándose del edificio. O sea, hubo gente que se suicidó por eso. Y el que se quedó adentro tuvo ganancias astronómicas el siguiente año. No quiere decir que siempre aguantar es mejor. Hay que saber hasta qué punto uno aguanta. ¿Por qué? Porque si no pasa de que nunca, ya decimos, ya va a rebotar y no rebota nunca. Y cada vez de que se va más abajo se vuelve más difícil recuperar. Entonces hay formas de ponerle stop loss, se llama. Hasta acá tolero la pérdida, para acá debajo de esto ya no lo tolero. Pero que sea con metodología y no sea porque entramos en pánico. ¿Se entiende la diferencia? Si entras en pánico tomas malas decisiones. Entonces ahí está el tema. Pero en el caso de Petrobras Brasil, que te estaba diciendo, nosotros compramos cuando ya vimos que había hecho un piso, sabíamos que estaba muy barata, pero ¿a dónde iba el ejemplo? No quiere decir que si veo esta situación en otra acción me voy a comprar esa acción porque, no, mirá, está muy barata, me la están regalando. Me están cobrando un 20% de su valor de liquidación, que es el patrimonio neto.
No, ¿por qué? Porque probablemente si vale un 20% de su valor de liquidación es porque el mercado algo está viendo negativo en esa empresa. Y no es total. Exactamente. En el caso de APBR, por eso también me parecía bueno, este ejemplo es viejo, pero lo dejo por eso, porque me parece un buen ejemplo en ese sentido. En el sentido de que si veo una empresa que está cotizando a 20 centavos por cada dólar de patrimonio neto, que ese dato ya les voy a decir cómo lo ven, ¿no? Es súper sencillo y es fácil de verlo y está publicado todo el tiempo, o sea, no es que se tienen que ir al balance de la empresa, sino que es un ratio que ya está armado y que se lo publica todo el tiempo, pero probablemente porque la empresa le esté yendo mal. Y otro tipo de empresa puede quebrar. ¿Cómo puedo yo perder toda mi inversión con acciones? Porque ahí iba también el ejemplo. Cuando decimos pierdo con acciones, ¿puedo perder el 100%? Porque la licúa. Sí, cuando la focalización. Solamente puede perder el 100% si la empresa desaparece. Pero no suele ser nunca el caso del mercado de capitales. Yo no conozco una empresa que haya desaparecido del todo. Porque en definitiva, o la compra otra empresa más grande, o la venden y dejan de cotizar, pero a los accionistas se le paga el precio de venta. Que puede ser menor que el precio que ustedes pagaron, sí, pero no pierdo un 100%. No sucede, es muy raro. Perder un 100% en acciones es muy raro. No es que es imposible, pero no conozco un ejemplo. Ahora, puedo perder 70% tranquilamente, ¿no? Y estoy cercano, pero sigo siendo socio de la empresa. Sí. Es decir, y por ejemplo, del lado del comprador, cuando sucedió con Petrobras, como decía el tema de los horarios y demás, ¿no? Cuando compras en ese momento o compras también al finalizar el día al precio de cierre. No, comprar en el momento. Cuando comprar la acción, comprar en el momento en que vos tomás la decisión. Está... Exacto. No, para salirte de los fondos comunes de inversión. Y para entrar también en el fondo. Cuando vos entras, también entras al precio de cierre de ese día. Entonces no entras cuando está subiendo, sino que entras cuando ya al precio de las 17 horas. Eso es el fondo. Cuando vos vas a acciones directamente, vos elegís el momento, el minuto en el que querés entrar y vos definís el precio al que querés entrar o salir. Lo último que les digo, y ya vamos al break, perdón. Que lo alargué un poquito. No, yo es por eso. Sí. ¿Por qué emito acciones y no bonos? Quiero cerrar con el tema de acciones para que ya vemos después el instrumento bonos. ¿Por qué emito acciones y no bonos? ¿Por qué una empresa decide emitir acciones y no bonos? Por esto. Me fondeo sin pago de intereses. O sea, ustedes como empresa hagan el mismo análisis. Por ahí, si tuviesen una empresa, toman la decisión de tomar deuda o buscarme un socio. Si me busco un socio, estoy participando a alguien sobre las ganancias. Me tiene que poner plata para que yo pueda crecer, porque esa es la lógica. ¿Para qué? Si mi empresa ya está funcionando, ¿para qué me voy a buscar un socio? Porque no es lo mismo que de arranque. Pero también funciona de la misma forma. Me busco un socio que aporte también, porque si no, que entre los dos podamos generar mayor cantidad de ingresos. Si no, no tiene sentido el socio. Pero tengo esa posibilidad de decir, o me busco un socio que me aporte y de esa forma yo esa plata la pongo en la empresa y empiezo a crecer y crecemos los dos juntos, pero le comparto de las ganancias, o me saco un préstamo y de esa forma hago crecer a la empresa, pero tengo que pagar intereses. Esa decisión es la que toman las empresas todo el tiempo, cuando deciden si emiten una obligación negociable o si emiten acciones. El tema es que la emisión de acciones, por lo general, como te comentaba, no es para pequeñas empresas. Las obligaciones negociables sí pueden ser para pymes, porque hoy tenemos el sistema simplificado, pero lo que es emisión de acciones es costoso, entonces por lo general lo toman solamente las grandes empresas. Operativamente hablando. Operativamente, porque tenés que presentar balances trimestrales, tienen que ser de acuerdo a normas NIF, entonces tenés que tener un contador que te haga normas NIF, que ya de por sí es carísimo, o sea, tener un montón de cuestiones operativas, le tenés que pagar a la sociedad de bolsa, o sea, tienen que ser montos grandes para que a la sociedad de bolsa le interese, porque es un trabajo importante, el desarrollo lleva su tiempo también tomar la decisión, es un trabajo en conjunto con la sociedad de bolsa que lleva unos 6 meses por lo menos, entonces suele ser para grandes empresas.
No me afecta el nivel de endeudamiento, es otra ventaja, porque no estoy tomando deuda, entonces aumento mi patrimonio neto y no aumento mi pasivo. Entonces mejora mi situación financiera, ¿se entiende? Es como que a mí me dan plata, ahora tengo más plata, y con respecto a mis deudas, ¿cómo quedan mis deudas? Igual. Mis deudas quedan iguales, pero ahora como yo tengo más plata, la deuda en términos relativos es menor. O sea que si yo como empresa vendo más acciones, sube mi patrimonio neto y sube el valor de mi empresa, o sea que, que el precio de las acciones también va a subir, ¿no? Sí, no, o sea, sí, te capitalizás, sin duda. No necesariamente vas a seguir siempre subiendo, porque llega un punto que ya no emitís más acciones. Cuando emitís acciones, la empresa se capitaliza. Sube el patrimonio neto exactamente. No tengo acá para firmar, para grabar algo, ¿no? Bueno. Después poneme un ratito el tema del... Sube mi patrimonio neto, ¿y qué va a subir? En la contrapartida, acuérdense que activo siempre es igual a pasivo más patrimonio neto. Sube el activo, ¿por qué? Porque yo recibí plata. En un principio va a ser plata mi activo, después debería ser alguna inversión, ¿o no? Pero sube mi activo y sube mi patrimonio neto. Y lo que se queda igual es mi pasivo. Ahora tengo mayor capitalización bursátil, soy más caro, ya está incluido en el precio de la acción que vos le vendiste al que está entrando. ¿Se entiende? No por eso hace que la acción suba. No, claro, no es un círculo. Salvo que tomes una acción, a ver, como empresa, tomes una acción con la plata que recibís. Claro, esa es la idea. Exactamente. Por eso es muy importante que la empresa te diga qué va a hacer con la plata que recibe. Bueno, ¿y esa información la tenés? Sí. Sí. Está claro siempre eso. Ahora, Es y esa información, por ejemplo, que no va en balance, o se presenta un flujo proyectado, una cosa así, para ver qué acción vas a tomar con esa plata. No, es que en el momento en que se hace una emisión de acciones, la empresa te tiene que decir, estamos a tomar, tenemos estos proyectos de inversión, o sea, te suele ser, se hace como un fact sheet, se llama, o un two pages, se dice también en inglés, 2 páginas, donde la empresa te cuenta un poquito del motivo de la emisión. Solo balance, yo pensé que se presentaban No, para lo que es la emisión de acciones se suele dar algo más. Si es que hay un proyecto de inversión claro, si es simplemente para ponerle más plata al negocio que ya viene, no te dicen mucho más, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, un Uber no te abre demasiado porque como no quieren tampoco que alguno se avive de cuáles son porque tienen tan en competencia. Uber está desarrollando mucho el tema de los automóviles que se manejan solos, y eso tiene competencia también con Google y otras empresas. Entonces no te van a decir clarito, che, mira, estamos desarrollando esta tecnología, porque se lo están diciendo también a Google. Pero vos ya sabés que Uber tiene ciertos proyectos de inversión y más o menos sabés para qué necesita la plata. Ahora, no va a ser súper claro en ese caso de en qué tipo de tecnología van a invertir o no, porque ahí ya es como que están abriendo algo que debería ser secreto, porque están en competencia permanente y son tecnologías, son desarrollos. Entonces hay mucho cuidado en ese sentido con el secreto corporativo. Vamos al break, porque si no, después seguimos.